8 de la mañana, 32 minutos. Lo prometido es deuda. Ha terminado de momento la información. Les hemos contado la crónica nacional e internacional. Ahora es el momento del análisis, de la opinión, de la tertulia en definitiva. Los miércoles con Eduardo García Serrano. ¿Qué tal, maestro, camarada y amigo? Buenos días. Buenos días, España. Un Gracias placer por estar con aquí. nosotros, Eduardo. Y hoy tenemos sorpresa para nuestros televidentes. Por fin le ponen cara a Abel Veiga. Sí. Porque hasta ahora solo le veían, como dicen los gallegos, la cococha. La cococha, sí. sí. Cogote. Bueno, profesor Veiga, buenos días. Muy buenos días, muchas Claro, gracias. usted se le debe escuchar y se le debe ver. Bueno, las dos cosas. no sé si una cosa o la otra, pero bueno, en fin, ahí estamos. Los gallegos últimamente estamos de capa caída. José Luis Fernández Santillana, buenos días. Hola, buenos días. Ya saben ustedes que los miércoles es la tertulia de los profes, salvo ahora en el mes de julio Antonio Alonso Timón, que está de vacaciones. Está además en otras latitudes. Está en Estados Unidos, trabajando. Sí, hombre, claro. Trabajando. Y seguro que adquiriendo información interesante. No te quepa la porque menor don duda, Antonio es un para hombre de inquietudes intelectuales. Eso está clarísimo. Bueno, yo quiero hoy empezar invitando a todos nuestros oyentes y espectadores a que lean un artículo que ha escrito Eduardo García Serrano en El Muro Español, en esa página web, titulado La tumba de Franco. Yo creo que es un artículo, escribiste hace una semana más o menos. Sí, una semana. Que recomiendo a todos nuestros oyentes y espectadores que no lo hayan leído todavía, pero muchos seguro que ya lo conocen, pero es un artículo que, en fin, a mí me ha llegado por muchas vías en redes sociales, es decir, que está teniendo bastante repercusión, como todo lo que escribe Eduardo, pues de una sinceridad brutal. Este artículo solamente puede molestar a los alérgicos a la verdad o a los acomplejaditos del sistema, pero todo aquel que le guste leer cosas que son ciertas, pues va a disfrutar con esta columna, por la que te felicito una vez más, Eduardo. Yo te agradezco mucho la cita. Uh-huh. Está mal que lo diga yo, pero el artículo es magnífico. No, totalmente cierto, es que es así, claro. Y la tesis del artículo es la profunda ingratitud. Yo soy católico practicante. Lo soy desde que mi madre me acunó con las primeras oraciones en mi infancia, ¿no? Y no voy a dejar de serlo, evidentemente, por muchos avatares que sufra esa obra de Jesucristo, que es la Iglesia universal. Los gestores de la Iglesia están teniendo una conducta sencillamente despreciable con el general Franco. ¿Por qué? Si por Franco no hubiera sido, o sea, gracias a Franco, si Franco no cruza el Rubicón por el estrecho de Gibraltar el 18 de julio de 1936, de la Iglesia en España hoy no quedaría ni una oblea. Ni una oblea. No quedaría ni una oblea. El Frente Popular emprendió la caza, acoso, derribo, captura y asesinato de los católicos con y sin sotana, con hábito y sin él. Y hoy la Iglesia, 43 años después de su muerte, mantiene un silencio ominoso, un silencio cobarde, un silencio cómplice frente a la operación desarrollada por el PP, Podemos y los separatistas de pues desahuciar el sepulcro del general Francisco Franco. Profanarlo. La Iglesia está callada, mira para otro lado, con esa tibieza que la caracteriza para asuntos, digamos que espinosos, ha sido incapaz de pronunciar las palabras de gratitud que desde la Iglesia Católica Española, se le deben al general Franco, y está en una actitud de dejar hacer, dejar pasar, mirar para otro lado. Y cuando lleguen los hechos consumados, que desgraciadamente yo creo que van a llegar, pues la Iglesia Católica no moverá ni un cirio para evitar que el general Franco sea desahuciado de una tumba en la que él no pidió estar. Así es. De una basílica en la que él tampoco pidió estar, porque Franco está enterrado en el Valle de los Caídos por deseo expreso del rey Juan Carlos I, por deseo expreso del rey Juan Carlos I. Sí, está documentado. Ni él ni la familia decide en ningún momento, ni lo deja en su testamento, quiero reposar en tal lugar. Jamás.
La ubicación de la tumba de Franco es una decisión, una de las primeras decisiones que toma Juan Carlos I, siendo ya rey de España. Entonces, la actitud de la Iglesia, yo repito, soy católico practicante. La actitud de la Iglesia, de mi Iglesia, a mí me parece. Lo que pasa es que, bochornoso. Eduardo, yo lo que no comparto, digo, no entrando al fondo de la cuestión, es el tema de lo que dice mi Iglesia. Vamos a ver, la Iglesia es la reunión de todos los fieles, de todos los bautizados, por punto, supuesto, de todos. José Luis, por Y al frente de la misma está el Papa, que es un fiel más, porque si no sería fiel, sería un infiel. Claro. Me parece, digo, que es una cosa como muy obvia, ¿no? Pero dicho de esta manera. A mí me han llamado ateo nada más entrar por no ir el domingo a misa, que don Eduardo va los domingos y sabe que yo también voy con los niños y dice, ateo, que te han puesto falta. Con lo cual doy fe que es católico practicante. Entonces, no, lo que quiero Pero entre decir es infieles que y ateos, responsabilizar, entre comillas, a una institución milenaria, bueno, pero no es eso. que es la Iglesia, de las acciones que puedan hacer o desarrollar algunos de sus miembros, me parece que no es justo, desde el punto de vista de lo que es el devenir histórico, de los acontecimientos. Digo, hecha esa precisión, porque las personas, seamos como seamos, nos podemos equivocar, y yo creo que hay eclesiásticos que se pueden equivocar a veces, o que pueden no tener la suficiente valentía para arrojar una cosa u otra, pero eso yo creo que no se debe deducir a la totalidad de la institución, porque claro. Lo digo porque es que a veces lo digo porque hay a veces en este tipo de cosas, joder, tiramos con bala y al final todo el mundo queda salpicado, ¿no? Oiga, y al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo creo que ha quedado claro en las palabras de Eduardo, que se refería a la jerarquía eclesiástica. Entiendo yo. Sí, no, pero sí, yo también lo entiendo, pero quiero dejar claro este tipo de situaciones. Digo que por eso digo que no estoy en el fondo. A mí lo que me preocupa de este tema, más allá, que yo creo que la Iglesia aquí también ni se la preguntó cuando se enterró a Franco en el Valle de los Caídos, y ahora pues también, digo, ha pasado olímpicamente del tema, que no sé si es bueno, es malo o regular. A mí lo que me preocupa de este tema es un tema mucho más de fondo, que es cuestionar la legitimidad del actual régimen y querer esa vuelta a la Segunda República. Como tú bien decías, Eduardo, decir, quien plantea que Franco se entierra en el Valle de los Caídos es el rey emérito actual. Pero lo que es más importante es que a Franco, siendo un dictador, o todo el mundo lo dice, o tal y cual, se le entierra con los honores de jefe de Estado, con los máximos honores. Y es a partir de que se le entierra con los máximos honores, como jefe del Estado, con un entierro donde se cumplen todos los rituales de tal ocasión, es que la transición arranca. Y es que es Franco quien, de alguna manera, deja escrito y deja atado y bien atado cómo se produce esa transición y cómo se pasa de su régimen a un régimen democrático, con sus imperfecciones, con lo que queramos. Pero recordemos que son las Cortes franquistas quienes llevan adelante la reforma política, quienes hacen el harakiri y quienes se disuelven, teniendo absolutamente todo el poder. Por tanto, todo el empeño de sacar a Franco más allá del hecho testimonial es cuestionar, de alguna manera, vamos a llamar el hecho fundador de la transición, que es que Franco no acaba muerto en una cárcel, ni acaba muerto en un campo, muere en la cama de un hospital, muere tranquilamente y es enterrado con los honores de jefe de Estado, que no pasa con Ceausescu, pegamos una vuelta a los últimos dictadores que haya habido por ahí y ese tipo de situaciones no sucede. Claro. Y esto es lo que a algunos les canta y les molesta mucho, es decir, pero bueno, oiga, la historia es lo que es. Claro. Y por tanto, cuando se habla de la ley de memoria histórica, la memoria es algo que uno recuerda de manera selectiva. Claro. Y la historia es un hecho objetivo. Y aquí es el tema, cuando ponemos el calificativo por delante de memoria, oiga, es que cada uno va a interpretar las cosas como le brote o como mejor le apañe. Vamos a ver, somos un poquito más serios. Para mí ese es el tema de fondo, Eduardo, más allá que puedo estar de acuerdo en el comportamiento, y yo aquí sí que a la Iglesia intentaré dejarle al margen, más allá de que algún eclesiástico se pueda haber columpiado en algún momento determinado, que seguramente lo ha hecho. Mi querido José Luis, déjame que te diga que estamos absolutamente de acuerdo, lo que sucede es que tú lo has expresado mucho mejor. No, por favor. Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con los dos, de hecho. Yo creo que los dos lo habéis dicho perfectamente bien. Profesor Veiga. Pues yo voy a estar totalmente de desacuerdo. Bien. Me parece muy bien que hagan lo que quieran, los mezquinos, y ya está. No, bueno, a ver, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros y amigos. Es decir, esto, lo de amigos sale de dentro. Es decir, yo creo que Eduardo ha dado una pista también importante, o algo que no está en el debate, que es quién ha decidido, quién decidió en su momento, por qué y en base a qué
el general Franco fuera enterrado en el Valle de los Caídos. Habida cuenta que sí es cierto y se ha constatado históricamente, o por lo menos no consta en ningún documento por escrito, el deseo o la voluntad de Francisco Franco de ser enterrado. Sí, de todas las obras, hay imágenes y de hecho pues la inauguración el 1 de abril de 1959, si no me columpio. Sí, señor. Entonces dices, bueno, es decir, el estar o no estar allí y bueno, pues es decir, hay una decisión, hay un momento y José Luis ha apuntado algo muy importante en la sociedad española que conviene no olvidar. Franco muere en la cama y Franco muere en la cama. A 500 kilómetros de aquí, en Lisboa, el dictador es derrocado por el movimiento del 25 de abril del 74. Es decir, y Franco es llorado masivamente por el pueblo español. Hoy todos lucharon, todos estaban en contra. Sí. Es decir, no sé si corrían delante o detrás de los grises, pero hoy todos eran, es decir, éramos antifranquistas y tal. Y luego hay un momento que las cosas vienen de donde vienen y cómo vienen. Yo no sé si Franco cruzó un Rubicón o no, era gallego y no se decidía el tío. Y decía Emilio Mola Vidal, digo, con el gallego los cojones, es decir, con perdón, les dicen que dijo eso, ¿no? Es decir, porque era muy reacio y recordamos que fue jefe de Estado Mayor en 34 y 35 y representó los entierros funerales a la República de Jorge V y que salvó, y ojo que no tuvo compasión en octubre del 34 en Asturias. Hay algunas cartas más de 2000 muertos manuscritas de Franco a Casares Quiroga donde deja bastante clara su posición en relación con los que pretendían levantarse solamente unas semanas antes del alzamiento. Dicho esto, y cuando empieza la persecución hacia la Iglesia o hacia los católicos, y sobre todo desde que estalla la guerra civil, hay que recordar todavía la posición del general Queipo de Llano con la Iglesia, que no era precisamente un beato ni un boato de muchos lados, pero hay en torno a 6.300 sacerdotes, mujeres, obispos asesinados, profanados, ultrajados y de todo que se les hizo y torturados por uno de los bandos de la guerra civil. A Franco se le recibe por la Iglesia, y ahí hay testimonios gráficos desde el cardenal Quiroga Palacios a todo, no solo brazo en alto y en palio, salvo el obispo de Lugo, y ahora sí que no recuerdo si era una de Chávez o Belanzay Navarro, que le cerró las puertas de la catedral, le cerró porque su hermano fue fusilado en Valencia, y ese testimonio lo sé porque lo sé directamente de mi padre, que fue sacerdote y discípulo de uno de estos obispos. Entonces, es decir, salvo esa persona que tuvo ese valor, la Iglesia tuvo sus cotas máximas de lo que queramos durante mucho tiempo. Hasta los 8 de Zamora y alguno más que se subleva, bueno, que empezaron con las aperturas del tal, pero desde Pío XII a todo lo que queramos, lo que se decía de Franco y no Franco. Lo que decía Eduardo, yo creo que sí es cierto, la actitud que tuvo un momento la jerarquía de la Iglesia. La Iglesia de base, yo creo que la que somos todos, muy poco ha importado hacia las jerarquías siempre, y menos a los cardenales, los príncipes eclesiásticos, con sus capas de 12 metros. Lo decía Eugenio Pacelli, no lo decía yo. Es decir, entonces, Eugenio Pacelli Pío XII para los que hoy les da urticaria hablar de la Iglesia, ¿no? Entonces, y para las víctimas de la LOPS. No, pero es que es verdad que hay que poner a cada uno en su sitio. Es decir, pero yo creo que aquí lo que no se está hablando, ni se está diciendo, ni se quiere recordar es quién tomó esa decisión. Es decir, es cierto que Franco es enterrado el 23 de noviembre, el 22 el rey se proclama rey, jura como proclamación, y esto no es una decisión del rey como rey, esto tiene que ser una decisión como príncipe, porque no había sido, y del gobierno, cuando ven que ya es irreversible, desde 12-13 de octubre hasta el 20 de noviembre, que va muriendo. Una tumba no se excava en 2 días o en 3 días, aquí se toma una decisión, y es cierto que ya desde el 74 para allá, ya Franco, pues a ver, la voluntad y la capacidad que tenía estaba muy mermada y muy reducida, sin querer decir que fuera incapaz ni muchísimo menos, pero el deterioro físico y mental era extraordinario, evidente. Era un anciano, pues tú dices, bueno, y aquí alguien debería decir las cosas o debería dar explicaciones. Yo no sé si es el momento fundacional o no del inicio de la transición, el entierro de Franco o no, pero sí la voluntad de Franco, y esto ya parece que es decir, en un momento determinado él toma una decisión en el 69 y se abre lo que se abre, y ya se sabía por dónde iba a venir el príncipe, o por donde probablemente vendría el príncipe, futuro luego rey de España, que contemperó de la misma manera que si decidió él, yo no lo sé, pero creo que de ahí debería escribirse sobre esto, que se le enterrara. También decidió el 26 de noviembre, que era el día que expiraba de Rodríguez Valcárcel el mandato como presidente de las Cortes, y que se quería prolongar, o dicen, la vida de Franco para llegar a ese momento, etcétera, etcétera. Es decir, otorgar el ducado de Franco a quien se le otorgó el ducado de Franco. Es decir, fue un Borbón el que no voy a decir que maniobró, sino que el que decidió y se hizo su voluntad. Y digo, fue un Borbón el que dio un paso, pero también lo apuntaba José Luis, es decir, que la ley de la reforma política se hace en un ejercicio extraordinario de valor y sobre todo de mirar hacia adelante y de no volver la vista atrás, y el harakiri ese y el
desde el búnker a todos los que queramos, quitando a Girón y algunos más, pues que pues es decir, fueron coherentes hasta el último momento, abrieron la posibilidad de que hoy haya una transición, de que hoy estemos donde estemos y sin embargo que estemos mirando hacia atrás. Yo escribí el otro día un artículo, pero que no tiene nada que ver, pero sí preguntaba, digo, es que cuando abráis la tumba de Franco, allí no está, si es que no va a estar. Es decir, si es que yo sé que allí no está. Luego diré por qué no está, pero bueno. Bueno, pues insisto, interesantísimo ese artículo de Eduardo García Serrano que pueden ustedes encontrar sin ningún tipo de problema en internet. Por cierto, como ha salido, aunque sea lateralmente, el nombre de Juan Carlos, déjenme que me haga eco, aunque sea mínimamente durante unos minutos, de una información exclusiva que publica hoy Manuel Cerdán en OK Diario. Manuel Cerdán, que es un hombre de un enorme prestigio, nuestro compañero, de los más decentes que quedan en la profesión, sin ninguna duda, y que, desvela, insisto, en exclusiva, esto es el único periodista que lo está dando a conocer ahora mismo, unas grabaciones realizadas en su día a Corina, la amiga de Juan Carlos I. El titular de la información es Las confidencias de la ex del rey a Villarejo y a Villalonga. Esto es una grabación de 2015, una grabación que se hizo al parecer sin que ella tuviera conocimiento de que la estaban grabando. Y el titular de la información es Juan Carlos tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo y de su abogado Canónica. La información dice lo siguiente, me limito a leer textualmente, Firmado por Manuel Cerdán, en el día de hoy, Juan Carlos I posee una cuenta en el paraíso fiscal por antonomasia suiza y de una parte de su patrimonio en el extranjero, ocultas bajo la identidad de su primo Álvaro de Orleans de Borbón y del abogado suizo Dante Canónica. Álvaro de Orleans se aprovecha de su residencia en Mónaco, considerado un paraíso fiscal, y Canónica posee un despacho de gestión de fondos y sociedades en Ginebra. Así lo confiesa la expareja del rey emérito. En una cinta a la que ha tenido acceso este diario, las palabras de la princesa alemana fueron grabadas de manera subrepticia, como digo, sin que ella se percatara, en un encuentro secreto que mantuvo en junio de 2015 en su domicilio londinense de Eaton Square con el excomisario José Villarejo y con Juan Villalonga. El domicilio de la princesa se encuentra cerca de la Embajada de España, en el privilegiado barrio de Belgravia. En el transcurso de la conversación, Corina desvela a sus interlocutores datos sobre los negocios secretos del monarca y los nombres de sus testaferros. Se dice textualmente en uno de los párrafos, palabras textuales que se escuchan en la conversación, de Corina han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro de Orleans, que también vive en Mónaco. Las cuentas de banco en Suiza se han puesto a su nombre. Ahora están tratando que yo pase esas cosas a Álvaro a través de Dante Canónica. Me están haciendo la guerra porque yo no quiero cometer un delito. La última frase la pronunciaba en inglés. El expresidente de Telefónica, casado con una amiga de Corina, hacía de puente entre la ex de su majestad y el comisario Villarejo, en la actualidad encarcelado, como saben, en la prisión de Extremera. Del contenido de la cinta se desprende que el empresario y el policía mantenían una relación de amistad. Esta es parte de la información. Bueno, interesante porque es novedosa. Sí, interesantísima. Y porque, bueno, remite a unos hechos del pasado. A mí no me extraña nada, no me extraña nada en absoluto, porque toda la historia, y volvemos un poco al tema anterior, toda la historia, la leyenda de pobreza franciscana que los lameculos de la monarquía le construyen en España a don Juan III Izquierda, Mansón, Usía, etcétera, es tan falsa como la castidad de Juan Carlos I. Juan III Izquierda, coronado rey por Luis María Ansón. En España ha habido dos plebeyos en el sentido de casta social, no lo utilizo en su aspecto peyorativo. Ha habido dos plebeyos que han coronado reyes. Uno, efectivamente, que fue el general Franco, que hizo un rey, designó él al que sería rey de España, y otro fue Ansón, que no reinó, pero le puso el ordinal al nombre, Juan III Izquierda. Es el conde de Barcelona, para que nadie Juan III Izquierda vivió en Estoril opíparamente. La leyenda de pobreza franciscana que le fabrican
toda la caterva de pelotas que cruzaban la raya de Portugal para ir a hacerle el rendezvous a Juan III Izquierda cuando vivía exiliado, pónganle ustedes todas las comillas y todas las cursivas que quieran, en Estoril, es más falsa que las proclamas de castidad de Juan Carlos I. Yo he tenido la fortuna de conocer al interventor militar que iba todos los meses a Estoril a llevarle su paga, firmada por el general Franco, a Juan III Izquierda, entonces solamente don Juan. Yo lo he conocido. O sea, no hablo de oídas, ni que he leído, ni que he investigado. Yo lo he conocido. A este militar, interventor del ejército, pagador mensualmente de Juan III Izquierda. Pero es que además, todos los gastos que generaba Juan III Izquierda en Estoril, los pagaba la Embajada de España en Lisboa. Desde un chato de vino a una cena donde fuere, a comprar un souvenir, sí, vamos, todo eso lo pagaba la Embajada de España en Lisboa, religiosamente. Religiosamente. O sea, que esa leyenda de pobreza franciscana que le han fabricado los lameculos de Juan Carlos, como Ansón, Usía, etcétera, es falsa, pero ha tenido mucho éxito. Pero ha tenido mucho éxito. Y bueno, pues su hijo, Juan Carlos I, este sí, rey, por la voluntad de Francisco Franco, por la voluntad de Francisco Franco, ojo, no por la Constitución, eso es muy posterior, eso es muy posterior, sin la voluntad previa de la ley de sucesión de Francisco Franco, hoy no tendríamos monarquía, eso que no se le olvide a nadie, no tendríamos monarquía. Sin la ley de sucesión previa a la transición española y al periodo constitucional. Hoy no tendríamos monarquía. Juan Carlos I fue rey de España porque don Francisco Franco así lo quiso. Bueno, las tendencias, la pasión por el dinero de Juan Carlos I, pues es evidente, y además era un run run en la corte, como diría Ansón, no se hablaba de otra cosa en todos los cenáculos de lo mejor de Madrid. Eso es algo que sabíamos todos, lo mismo que su pasión por las mujeres. Porque es algo muy borbónico, por otra parte. Sí. O sea que, pero bueno, digo que son conocidos distintas historias, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido no son nada. Pero mira, o sea, yo creo que es importante recordar lo de la ley de sucesión, es decir, porque fue votada en referéndum por el pueblo español. Digo, más allá que Franco lo propusiese, lo legislase, eso fue sometido a votación. Quiere decir que ahora que se habla tanto de la participación ciudadana y todo este tipo de historias, Franco actuó a bien que algo que era de alguna manera determinante para el devenir de los acontecimientos futuros, como así ha sido, fue sometido. O sea, yo era chiquitito, me acuerdo que mi padre fue a votar porque todavía sabía que ir a votar, ¿no? Y pedir permiso. Vamos. Yo no voté porque todavía no tenía edad. No teníamos edad. Pero sí que recuerdo ese hecho, es decir, porque ahí me llamó la atención, oye, ¿por qué tenéis que ir a votar, no? ¿Y qué era esta historia? Y mi padre, entonces no se votaba el domingo, era un día de trabajo, había que pedir permiso, había que llevar el papelito a la fábrica, me acuerdo de mi padre, pues para llevar este tema. Pero sí me parece que es un hecho relevante, ¿no? Esta materia. Vamos a ver, yo creo que aquí no olvidemos que en el fondo Franco lo que llega es a un pacto, no sé si pacto es la palabra exacta, ¿no? Pero con don Juan, es decir, que estos se reúnen en un barquito y deciden, oye, tú te quedas allí, no vienes, yo me traigo al niño, al niño le pongo unos tutores, le formo, le traigo no sé qué, y aquí paz y después gloria. Y es así, y formalmente se produce después, siendo ya rey de España, cuando don Juan abdica en la figura de su hijo desde el punto de vista de la sucesión, digamos, de manera formal y todo este tipo de historias. Pero bueno, quiere decir, Franco se le puede cuestionar muchas cosas y seguramente el régimen, la dictadura, la dureza, etcétera, lo que queramos, ¿no? Seguramente podemos contar, pero que las cosas las tenía todas previstas, que no ido puntadas sin hilo, que dejó todo atado y bien atado, y lo dejó atado con tiempo suficiente, no improvisó absolutamente nada. Pero con mucho tiempo. Mucho, porque que yo recuerde, Juan Carlos llega siendo un niño a finales de los 40, claro, si no me falla la memoria. ¿No? Y le pone el consejo, hombre, y gente que después llega y es fundamental,
destacar que luego después en el sede de los acontecimientos la figura de Torcuato Fernández Miranda tiene un papel fundamental porque trabaja en la formación de ministros de Franco después que fueron importantes, como Laureano López Rodó, que fue también una persona clave en la formación de don Juan Carlos, y empieza a tirar, claro, toda esta gente que está ahí. Ya está, ¿no? Más allá de que buena parte también de ese consejo político que en su día tiene en Estoril don Juan, forma parte de la Junta, yo no me acuerdo ya si era de La Plata o de la Junta, o sea, de una de ellas. Por ahí estaba Trevijano y algunos cuantos más, sí, señor. Y Carlos Soler estaban en esa historia, que eran miembros de ese consejo, ¿no? Que fueron también parte importante de esa transición. Digo, es que me parece que la gente, yo creo que es bueno leer un poco y documentarse, ¿no? Porque parece al final que todo el mundo empieza ahora, ¿no? Es decir, todo parece que empieza con Pedro Sánchez, o todo parece que empezó con Zapatero. Oiga, la vida es un poco más rica, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, 8:57. Yo les invito a que entren en OK Diario y vean toda la información interesantísima hoy de Manuel Cerdán. Algunos titulares. Corina, 2 puntos. El CNI envió agentes para entrar en los ordenadores de mi despacho de Mónaco. El director del CNI amenazó mi vida y la de mis hijos y el rey Juan Carlos lo sabía. Un perito, por cierto, dice que la cinta es auténtica y que la voz es la de Corina. Me presionan para que les envíe dinero y les devuelva cosas y eso es blanqueo. Pusieron sin avisarme una propiedad a mi nombre que el rey de Marruecos regaló a Juan Carlos. En fin, entren en la letra pequeña de la información porque es muy interesante. Una pausa y continuamos en la tertulia en Radio Inter e Intereconomía Televisión. 9 de la mañana y 1 minuto. Bueno, sin desayunar no se puede trabajar. Así que efectivamente los cafetitos, estas humildísimas galletitas y por tanto ahora ya sí podemos continuar con el relato o con el análisis y descomposición periodística de la actualidad de este día. Antes de entrar en materia política, bueno, no sé si llamarle política a esto, pero en fin, a los asuntos de la politiquilla esta de baratillo que vuelo gallinacio. Que manejamos, exactamente, de vuelo gallinacio. Vamos con un tema que me parece que tiene su miga para ponerla en el centro de una tertulia, sobre todo de una tertulia políticamente incorrecta como es esta. Ya saben ustedes que, en fin, no hay imbecilidad que no fomente la casta política. Todo aquello que se mata contra el sentido común, pues acude los políticos de hoy como las gallinas al pienso. Vamos, exactamente igual, ¿no? Y el gobierno en las últimas horas ha propuesto una reforma del Código Penal a la sueca, ahora les explicaremos por qué se llama la sueca, sin esperar a los 28 expertos, 15 hombres y 13 mujeres encargados de revisar la regulación de los delitos sexuales en una comisión del Ministerio de Justicia impulsada por el anterior Ejecutivo. A falta del informe que salga de esa comisión, la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra Pixi Dixi, anunció ayer, como había hecho 3 días atrás a golpe de titular en una entrevista, su intención de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para vincular los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso. De tal forma que, abro comillas, esto es lo que dijo ayer esta señora, si una mujer no da un sí expreso, todo lo demás es no. El objetivo es, según dijo la vicepresidenta, que la existencia de los delitos no dependa de la interpretación de los jueces. El modelo digo que es el sueco, donde el pasado 1 de julio entró en vigor la nueva ley que aspira a proteger a las víctimas de violación con la premisa del solo sí es sí. Así lo dicen ellos. En el Código sueco, además, los jueces determinan que ante las dudas generadas cuando una persona está bebida o drogada, se considera que todas las mujeres en esas condiciones no son conscientes al 100% de sus facultades para dar un sí expreso que requiere todo acto íntimo. Calvo despertó las suspicacias jurídicas cuando anunció su intención en la Comisión de Igualdad del Congreso, donde compareció para explicar las líneas maestras de su departamento como el impulso presupuestario a los ayuntamientos para que combatan la violencia de género. Todo ello como consecuencia, como ustedes saben, del famoso caso de La Manada. Bueno, varios expertos jurídicos que han sido consultados por distintos diarios están cuestionando estas intenciones del gobierno. En su opinión, los planes desvelados por Calvo suponen que el acusado tendría que probar su inocencia, en lugar de que la acusación deba acreditar el delito. O sea, la carga de la prueba va en los hombros del acusado y no sobre el que acusa. Esta situación dejaría en papel mojado la presunción de inocencia, un principio que, como ustedes saben, es básico, según el cual todo el mundo es inocente hasta que se demuestra. Y te voy a hacer una pregunta, Rafa, permíteme. Sí, sí. Ahora continuamos con el relato, si te parece bien. Por supuesto. ¿No dice la ley que en la alcoba
o sofá, tiene que haber un notario Claro. que certifique que la dama en cuestión da un sí expreso a ser poseída, ya sé que utilizo un lenguaje decimonónico, a ser poseída por el varón que la pretende. Lo que ¿Tiene que acabas haber un de- notario? Lo que acabas de preguntar es justo lo que me pregunté yo ayer al conocer esta noticia. Claro. Es decir, no un notario, por lo menos un testigo. Hay que grabar con el móvil Claro. el sí expreso. Tiene que haber alguien que dé fe de que hay No, un sí llamo a mi expreso. abogado y le Porque si pregunto. no, al final no deja de Esto- ser esto la cómo palabra es. de uno contra la palabra de otro en un juicio. Es decir, que al final... Ese es el problema. Rodríguez Ramos, que es catedrático de Derecho Penal, explica que en Derecho Penal la víctima tiene que demostrar la ausencia de consentimiento, es decir, su oposición, si ser necesaria una resistencia heroica. La exigencia del consentimiento expreso para que no exista el delito, opina, invierte la carga de la prueba y ataca la presunción de inocencia. Coincide también la abogada Elena Echavarri, que cuestiona el método para consentir. Tiene que quedar constancia por escrito o grabado, dice ella, como acabas de decir tú. No, claro, está planteando... ¿Escrito o grabado? No, ella dice, Es una está abogada. planteando lo que estás La duda diciendo que tú tú. has planteado la plantea. ¿Cómo Claro. se demuestra para Dice luego- que si no el consentimiento es tácito. Es decir, tiene que, obviamente, lo que acabas de decir tú, es decir, o se expresa por escrito o tiene que haber una grabación, o tiene que haber un notario, alguien que dé fe, en definitiva. Algo que es completamente disparatado porque ningún tipo de acercamiento entre un hombre y una mujer pues, se da en esas circunstancias. Yo os quiero pedir opinión porque no sé si esto tomármelo en serio. Ni el es Tenorio- broma o- Las hormonas. Ni el Tenorio ni ya como Casanova hubieran existido nunca con estos preceptos. Vamos Yo es que voy más allá, Me Eduardo. Yo parece creo que que... esto es un afán legislativo Pero bueno, pues, de verdad desmedido. Parece, y- perdóname, Rafa. Es una gilipollez. Pero vamos, Claro, es que me yo, parece a mí que... me preocupa un tema, o sea, que es ese afán del medio de legislar, sobre todo, con lo cual vamos, yo no soy muy partidario de todo este tipo de historia, de legislar por legislar. Me parece que nos olvidamos de gente débil también en este tipo de supuestos, y no solamente son las mujeres, y estoy hablando de abusos a menores, varones, Sí, señor. chicos, por parte de pederastas, que también tendrían que decir que Efectivamente. Eso dar sí su que es más consentimiento o peligroso. no, que es un tema que se calla, que se oculta, y es tremendo. Y por tanto, Sospechosamente, ¿no? bueno, simplemente digo como un elemento más, Sí, es decir, sí, que sí, es que sí, este no, tema no, de las muy bien violaciones no, digo, me parece que me preocupa mucho porque luego nos hacemos todo el harakiri con este tema. Oiga, vamos a ver si y luego al final, yo lo que está diciendo, hombre, ¿dónde al final es la palabra de uno contra la otra? Yo te he dicho que sí, pero después me levanta por ahí y he dicho, joder, qué mal, ¿no? Pues, que es eso. pues es que ha sido que no, ¿no? Claro. Y luego, pues resulta que a media tarde tenía un poco de pedal, o he tomado 2 copichuelas, o con la pareja que estaba, nos hemos tomado un par de copichuelas, no nos hemos dicho que sí, lo hemos pasado pipa o menos pipa, pero por la mañana, los dos. han tomado copichuelas. Los dos he dicho, Al final se levantan por la mañana y dicen, joder, pues mira, oye, tú, pero este tío, ¿no? O sea, qué feo, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Pues que no, esto no me da, ¿no? Y si me he quedado, pues va. Y ahora tengo que ir a casa a contarlo, ¿no? Es decir, porque no. Y ahora, pues ¿qué digo? Pues mira, pues que dije que no. Y ya está. Lo Digo, denunciamos, más allá, claro. digo que este tipo de cosas hay que ser tremendo. Es decir, contra cualquier abuso, contra cualquier agresión sexual, hay que ser tremendo, hay que ser. Hay que ser muy serio, hay que trocarlo. Pero lo que no se puede hacer es, precisamente para tomar con seriedad este tipo de actuaciones, no frivolizarlo. Al final ni generalizarlo. los que lo Porque al frivolizan son ellos, por como eso bien te dices, diciendo José que al final Luis. esto no soluciona nada y lo que va a crear es una situación, vamos, yo creo que en algún país nórdico, no sé si en Suecia o no, cuando una pareja se reúne en un barecillo, lo que sea, y quedan y tal, y se dicen, bueno, vámonos para arriba, ¿no? Al reservado, firman un papel diciendo que suben de acuerdo, Claro, estás en un sitio donde eso Bueno, te ponen, eso bueno, es la perfecto, responsabilidad pero cuando sexual, tú, ¿no? vamos a ver, yo no quiero de nadie, pero responsabilidad. aquí todo el mundo tiene su responsabilidad, es decir, yo no quito a nadie, es decir, pero cuando la niña esta, el tema este de los chiquitos del equipo de fútbol este de Miranda, de Aranda, ¿no? De lo que sea, Aranda oiga, de Duero, vale, ¿no? Que yo no digo nada, pero oye, pero ¿por qué ella va a la casa? O la chica en ¿Por qué va a la La casa? chica en Andalucía que le dice a los 2 policías que suban a casa. Claro, Claro, oiga, llevan en el coche no, es que no patrulla queríamos y- llegar hasta ahí, ¿y quién les dice hasta ahí? ¿Cómo se mide el hasta ahí?
llegamos. Simplemente quería dar un revolconcillo, darnos lo que se decía coloquialmente antes, no sé si se entiende, el lote, que había una palabra muy mala. Vamos a darse el lote. Creo que os van a acusar de machistas, me parece a mí que estos comentarios... No, precisamente, digo, vamos a ver, lo digo porque creo profundamente en la dignidad de la mujer. Creo profundamente que es una persona a la que hay que cuidar y venerar, porque una mujer era mi madre y por tanto el absoluto respeto a todas las mujeres. Bueno. Pero es que para defender eso, José Luis, lo que no se puede defender son melonadas y cosas que van contra el más puro sentido común. Es decir, porque haya habido un par de casos absolutamente lamentables y condenables, pero porque haya habido un par de casos muy mediáticos, hay que legislar para que en un acercamiento de un hombre a una mujer haya un consentimiento expreso, pero esto qué disparate es. Es que ahí estás dando la clave de todo esto, lo mediático. Hay aquí una hipertrofia de lo mediático que hemos... Es decir, hay un artículo ahí en La Voz de Galicia que estaba hojeando, cortesía de Intereconomía, que le he recogido, porque no creo que nadie más la lea, pero bueno, luego lo devuelvo, de Cristina Gulías, una criminóloga que decía libres y sin miedo. Entonces, lo mediático es lo que está azuzando un poco todo. Y recuerda ella, lo estaba leyendo ahora mismo cuando vosotros estabais hablando, para informarme, que hay 4 violaciones diarias en España ahora mismo, oficialmente. Es decir, imaginaos lo que no será oficialmente, que no se denuncia. Pero el problema es mediático también. Y lo que dice ella, y yo y creo que pone el dedo en la llaga, lo que necesito es no tener miedo, por lo tanto sentirme libre. Y no la demagogia de lo que... Esto es una ocurrencia del gobierno, evidentemente. Es decir, la animalada que ha dicho, ya no solo eso, para que los jueces no interpreten. Es decir, estamos erosionando una de las fuentes del derecho, que es la interpretación. Evidentemente es menor que otras fuentes del derecho, pero hay una máxima que viene de Roma, bueno, del origen del derecho, evidentemente, que es in claris non fici interpretatio. En la claridad no hace falta interpretar. Es que incluso cuando algo aparentemente, una cláusula, un contrato, parece claro, es cuando más complejo puede ser, más ambiguo, oscuro y poco transparente. El problema es las ocurrencias y la demagogia que estamos haciendo. Lo decía Eduardo y José Luis, un poco en broma, pero ayer teníamos una comida varias personas del mundo del derecho, abogados en ejercicio, y ponían el nombre de un despacho, que no lo voy a decir, que hace publicidad, en el cual sale algún futbolista. Digo, espera, perdona, que llamo a tal asociados, no vaya a ser a ver que todo esté escrito. Es decir, estamos llegando a la tontería, pero lo habéis dicho, y cuando hay pederastia, cuando hay un menor, o cuando el sujeto pasivo es un varón, por ejemplo, es decir, y luego estamos hablando de la antijuricidad de determinado tipo de comportamientos. Uno es consciente y es imputable de lo que está haciendo cuando tiene pérdida de conciencia, cuando tiene o no sabe el consentimiento realmente. Es decir, es que en el consentimiento de nuestro derecho no solo es expreso, es de otras maneras, es decir, es factia concludentia, ¿no? Es decir, estamos entrando en un terreno de la demagogia, de la vaciedad absoluta, y anoche que yo vi algún telediario cuando decía la ministra, la vicepresidenta, lo que a mí me ha encargado la RAE, claro, también encargaron hacer millones de ejemplares que ahora se están destruyendo de la última edición del diccionario, pero alguien se forró en este país. He encargado porque tomando posesión como ministra me costaba leer la Constitución porque es machista. Es decir, pero ¿de qué tonterías estamos hablando? Es decir, un texto impecablemente redactado, es verdad que no pone ministros y ministras, el miembro y la miembra, ¿no? Es decir, pero estamos en un terreno proceloso, absurdo, que lo que tenía que hacer era, por ejemplo, preocuparse de que hubiera una ley de enjuiciamiento criminal moderna, que llevamos décadas de años con una ley vetusta, vieja y anquilosada en todo lo que queramos. Y tenía que preocuparse de que determinado tipo de tipos delictivos en el Código Penal no vayan con las mareas de los gobiernos de turno y luego, eso sí, cuando a un etarra, terrorista, asesino y no preso político sale a la cárcel, nos lamentemos después de 26 años con una condena de 1000 años. Digo, pero fuisteis vosotros los políticos en el Congreso los que votasteis determinado tipo de reformas o no reformas. Y termino, no se puede legislar en caliente y no se puede legislar conforme a lo que digan los editoriales de los periódicos. Los mismos que durante 40 años al anterior jefe del Estado le callaron absolutamente todo tipo de comportamiento que tuviera y conducta personal y no personal y de negocios o no negocios. Claro, luego es la voz populi. Pero mira, o sea, esto que dices tú en el medio de comunicación, me parece que es importante. Digo, no solamente ya, sino... Claro, cuando ha habido hace tampoco tanto tiempo, ¿no? Yo creo que era por la costa de Levante, unas violaciones a 2 niñas secuestradas por unos gente que no eran españoles, eso no se ha dicho, se ha tapado. Porque esto otro sí. Claro, es decir, oiga, ¿y esto qué pasa? Es decir, ¿por qué unos y otros no? Porque una cosa es políticamente correcto para algunos medios y otra es que hay que ir a degüello. La cosa es tremenda, ¿no? Son violaciones. ¿Qué pasa? Como es cultural violar en determinados países y a partir de aquí no pasa nada y por tanto la dignidad de la mujer depende de qué etnia tenga, el varón qué,
produce el hecho? ¿Pero esto cómo es? Bueno, José Luis, ya sabes que en Suecia precisamente una ministra, no recuerdo cuál era, no sé si era la ministra responsable de Igualdad o el equivalente y tal, dijo textualmente que no podía ser penado igualmente la violación de un inmigrante o un refugiado que la de un sueco. Claro. Se lo dijo una ministra del gobierno sueco recientemente. Pues así nos va, ¿no? Pero fijaos en los casos de violencia machista, lo que queramos, que ayer salían los datos, van 21, ahí se ha cambiado el criterio, es decir, que son 945. Desde que hay registros, si os dais cuenta, cuando vemos en las noticias y sale un caso de violencia y desgraciadamente y trágicamente cada vez hay más, es decir, están continuamente, es decir, lo que ya estás esperando que te digan y el énfasis que hace el periodista es la nacionalidad del agresor y de la víctima. Entonces, si es rumano la que pasó en Lepe el otro día, o ahora en Collao lo que ha pasado, que vivían pues en un inmundo, es decir, vivían porque ni era una chabola, era peor, y el desgraciado le da un golpe en la cabeza y la mata de tal. No, es que no era una chabola, es que no había ni techo donde vivían los tal, y también a ver la etnia, a ver la raza que eran y a ver la nacionalidad que tienen. Digo, pero estamos perdiendo el rumbo o el foco, y lo que pasó ayer en Pau, en Francia, es decir, que al final, claro, es decir, ahí, bueno, eran españoles, pero él era francés, pero no se sabe si era de origen marroquí y tal. Está dudoso todo esto. Marroquí, sí. Pero es dudoso todo esto, digo, pero leche, que son personas las que están siendo víctima, victimario, agresor y bueno, es vergonzoso. Esa es la clave, ¿no? Que se olvida la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona es eso, dignidad de la persona. Da igual que hayas nacido en Túnez, que en Tánger, en Madrid o en Valladolid. Y luego hay una cuestión, Colombia, si me permitís, claro. Hay una cuestión que es escandalosa, absolutamente escandalosa, y son la cantidad innumerable de denuncias falsas. Bueno, yo creo que tampoco son tantas. De denuncias falsas a los varones. Nosotros hemos traído en esta casa una magnífica abogada que tiene un despacho de muchas campanillas y sostiene todo lo contrario, José Luis. Vamos a ver, hoy en día en los procesos de divorcio, y estoy hablando de despachos de muchas campanillas, no de abogados de estos de la esquina, sino despachos de muchas campanillas, en los procesos de divorcio, cuando el varón no quiere firmar lo que su mujer todavía le propone en las capitulaciones de divorcio, los abogados de la mujer le dicen: no te preocupes, que lo vamos a ablandar enseguida. Le amenazamos con una denuncia de malos tratos y ya verás cómo firma. Y efectivamente firman. Yo tengo un amigo que trabaja en una multinacional en París, se divorció el verano pasado, y este amigo mío, cuyo nombre evidentemente no voy a dar, gana muchísimo dinero. La exmujer le pedía una cantidad desorbitada, en cuestión de pensión compensatoria, mantenimiento de los hijos, tal. Bueno, la voy a decir, le pedía 21.000 euros al mes. Le amenazaron, si no firmaba, con denunciarlo por malos tratos. Tiene 3 hijos, un varón y 2 chicas. Y la mujer le amenazó con, si no firmas, malos tratos hacia mí y abusos sexuales con las niñas. Al final se puso en manos de un despacho de muchas campanillas en Madrid. Consiguieron ablandar a la mujer, a los abogados de la mujer, y de los 21.000 euros que le pedía, se han quedado en 14.000. Que no está mal. Mensuales. Sí. No está mal. Pero los abogados de ella le amenazaban con una denuncia por malos tratos, agresión física a la ex y abusos sexuales sobre sus hijas, sus 2 hijas, una niña de 16 años y la pequeñita de 11. Te arruinan la vida. Y esto es moneda de curso legal en las negociaciones de los divorcios. Bueno, en determinados niveles de divorcio, sobre todo de gente de ciertas campanillas, que son los que pueden ir a los abogados al currito normal de a pie, es decir, al ciudadano medio que se divorcia, que no tiene la posibilidad de ir a esos bufetes tan maravillosos, pues seguramente no le pasan tanto estas cosas. La gente se busca la vida como puede. Digo, que no estoy negando que eso sea así, porque además cuando oyes algunos comentarios de algunos famosos, que son los que recurren a este tipo de bufetes, son los que aparecen ese tipo de denuncias, ¿no? Bien, pero yo me refería sobre todo al tema de lo que es propiamente la violencia del hombre contra la mujer o la mujer contra el hombre. Digo, mayoritariamente
entonces casos del hombre contra la mujer, seguramente por cuestiones de dominio, ¿no? Incluso, y se ve también a veces en el sitio por cuestiones también culturales. Te das cuenta a veces, viendo la estadística, como buena parte de estas tiene que ver con situaciones de latinoamericanos, etcétera. Es decir, bueno, también porque hay otra forma de entender las cosas que realmente no tienen mucho sentido. Patrones de conducta familiar, claro, que lo han visto que viene durante mucho tiempo, y abuelos, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas es así. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, de verdad, y si un tipo lo hace mal, pues hay que meterle en la cárcel y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero fijaros, o sea, yo recuerdo cuando se negociaba o se estaba tramitando la actual ley de igualdad, ¿no? Es decir, yo estaba entonces en el tema de educación en el sindicato y estaba en el Consejo Escolar del Estado. Y entonces pasó por allí esa ley, bueno, porque había algunos aspectos que tenían que ver. Una cosa tan obvia, oiga, y entonces todo el mundo nos felicitó. Es decir, oiga, si en caso de gente que se esté divorciando hay un planteamiento de violencia en este caso, no se puede entregar, no puede recoger cualquiera el niño en el colegio. O si hay una separación como consecuencia de una cosa de estas, hay que escolarizar al niño en otro centro, porque a través del niño llegas al padre o llegas a la madre. En este caso, habitualmente llegas a la madre si es que ha tenido que salir corriendo. No habían tenido eso en cuenta. Cosas tan obvias como... Y después se introdujo la ley y fuimos felicitados, ¿no? Y que obviamente si hay un proceso de esta naturaleza, el profesor no podía entregar el niño a cualquiera que llegase a pedirlo, a recogerlo. Oiga, tiene que llegar con un atestado del juez diciendo, oiga, este es el que tiene capacidad. Porque si no, veníamos con situaciones de hurtos, o de secuestros, ¿no? Y utilizar a los niños como mecanismo de presión en todo este tipo de procesos. Cosas obvias, porque el problema es cuando te olvidas lo esencial, que son las personas, y que es el bien del menor también en todo este tipo de procesos, las has liado. Y esta es la clave, ¿no? Es decir, cuando al final lo que haces es lo que va a hacer este gobierno en este y en otros temas, que es puros gestos demagógicos que no conducen a solucionar ningún problema, sino en muchos casos a agravarlo, y lo que hace este gobierno va a ser eso, puros gestos. Es un gobierno para la galería, para el fotocol. Ya está. Vamos a hacer una pequeña pausa, 9-20 minutos, y a la vuelta, si el profesor Veiga me da su consentimiento, han pasado ya 50 minutos, por tanto, ¿podemos hablar de Cataluña, profesor? Por supuesto. Ningún problema, ¿no? Cataluña la grande. Pues una pausa y vamos. Siempre con autorización de Abel. Naturalmente. Sí. Este es un gobierno fotocol. Jefe del gobierno español, no estamos hablando del secretario general del PSOE que recibe no, el presidente del gobierno español recibiendo en el Palacio de la Moncloa a un tipo, a un golpista separatista confeso que va con un lazo amarillo, y el 90% del tiempo hablando de la independencia de Cataluña, claro. Ahí ya dije yo, mal vamos, desde el sofá de mi casa, mal vamos. Vamos a ver, ¿no se puede uno presentar? Vamos, sí se puede presentar. De hecho se presentó. Pero el anfitrión, que es el presidente del gobierno de España y vive en un palacio que es de todos los españoles, exacto, no puede recibir en la casa de todos los españoles a un tipejo que lleva un símbolo en la solapa a través del cual se le dice al mundo que en España hay presos políticos en mazmorras medievales. Oiga, mire usted, no suba las escaleras, o se quita ese lazo ahora mismo de la solapa o hasta aquí hemos llegado. Exacto. Y mandas a tu jefe de protocolo a decírselo. Y si no quieres escándalo, pues lo mandas al hotel donde esté. Mire usted, ni se le ocurre el lazo amarillo. Bueno, pues no solo no hacen eso, sino que le recibe. Sí, sí. Le recibe, le palmotea en los hombros. Yo, con tu permiso, Rafa, le pediría al profesor Abel Veiga, que es profesor de Derecho, que explique de una vez por todas qué es el derecho de autodeterminación y por qué ni en España ni en Francia, en los territorios nacionales de España, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, patatín y patatán, o sea, del mundo civilizado, no reza el derecho de autodeterminación, Abel. Caray, eso me pasa por estar aquí presente. Yo es que a ver si se enteran ya de una puñetera. Estaba pensando en la batalla de Badenborough con William Wallace, cuando le van a ejecutar y tal, y no me quitarán la libertad. Y aquí hemos sido más inteligentes y hemos hablado de la dignidad. Es decir, y estaba pensando también que si era carnaval, por lo del lazo amarillo y tal, porque, bueno, en fin, ya sabéis que los gallegos el carnaval, el antroido, que como se dice en mi tierra, a ver, sí, la pregunta y aquí... el otro día fue la rapa de las Vestas. En Saucedo. Y además mujeres haciendo la rapa de las Vestas, que tiene un mérito impresionante.
bueno, naturaleza pura. Los animalistas dirán que les castigamos a los animales. Hay que tener un valor para meterse en medio de la manada, porque te tira un caballo y te patean, ¿eh? Y acabas hecho pulpa, ¿eh? Caballo salvajes. Sí, caballos salvajes. Y no se les está maltratando, sino que se les limpia, desparasita y se les cortan las crines para, bueno, en fin. Bueno, recogiendo aquí, entonces estaba pensando en mi querido pueblo saharaui, mi querido pueblo palestino. Bueno, hubo un señor que no sé si fue asesinado o murió de un derrame cerebral o no, allá por 1924, llamado Vladimir Ilyich Ulyanov, que habló del derecho de la autodeterminación. Es Lenin, Lenin. El derecho de la... Perdón, es que uno ya se pone fantástico. Debería aclararlo, profesor. Ojo, pero no piensen que era el Lenin español, como le llamaron al señor Largo Caballero, que por cierto tiene una escultura también por ahí, en determinados sitios del Ministerio de Trabajo y eso. Bueno, en fin, la historia cada uno que la cuente. Pero bueno, apoyó la dictadura de Primo Rivera, ¿no? Sí, colaboró intensísimamente, él y la UGT. Sí. Es que la memoria me falla, ¿no? El derecho a la autodeterminación no existe en el derecho español, es decir, no está en nuestra Constitución, no está en la Unión Europea. Lo que sí existe para regularizar un poco y dar salida a los procesos de descolonización, es decir, las Naciones Unidas, ese invento de la Carta de San Francisco de 1945, es decir, después del fracaso de Sociedad de las Naciones, tuvo que proveer, y después de la guerra y de la brutalidad y lo que sucedió, y ya empezaba un clamor hacia cierto tipo de descolonización o hacia la independencia, que duró 20 y tantos años desde aquel momento, y lo que se hace ahí en ese momento, no recuerdo en la Carta de San Francisco exactamente en qué artículo es, no sé si era el 5 o el 6, ahí sí se reconoce el derecho a la autodeterminación para aquellos pueblos o aquellas sociedades, bueno, llamarles sociedades a aquellos pueblos, es decir, para que habían sido, pues bueno, solo hay que recordar, sin ir muy lejos, el pecado original de Europa en 1885, en la conferencia de Berlín, cuando se reparten con Escuadra y Cartabón, y ahí lo veis perfectamente en un mapa mundi, las fronteras de tiralínea, sin orografía ni demografía de ningún tipo, de cómo fue trazado y repartido África, y perdón, vamos a decirlo acá, saqueado, manipulado, vejado y torturado y asesinado. Bélgica, Congo y algún rey como Leopoldo V, un gran genocida también, 5 millones de personas asesinadas, ¿no? Entonces, bueno, un poco para regularizar todo eso y darle salida y tránsito, se previó ese derecho de la autodeterminación. Como tal, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha ido trayendo. ¿Dónde se ha hablado única y exclusivamente del derecho de la autodeterminación? En el pueblo saharaui. Es decir, y ahí hubo las dos conferencias y la última la Baker II, y ahí sigue, es decir, y Marruecos se ríe absolutamente de todo lo que está pasando y habla de sus provincias del sur directamente y los 3.000 kilómetros hasta Mauritania que son. ¿Qué es lo que ha hecho el nacionalismo? Apropiarse de ese concepto, sobre todo porque le vino muy bien en los años 90, después de la tragedia de los Balcanes y la caída del muro de Berlín, o el telón de acero, como cada uno le quiera llamar, y esos procesos que hubo un poco, no de emancipación, sino de separación, es decir, pensar de las 15 repúblicas soviéticas, pues toda esa disgregación que hay, Chequia, Checoslovaquia, Eslovaquia, lo que ha sucedido, las 5 repúblicas que nacen después de la extinta Yugoslavia, y se aprovechó eso con el epítome del Kosovo, que realmente no se sabe, y Pristina no se sabe muy bien en qué ha acabado. Al albur de todo eso es donde se ha ido recogiendo ese derecho a la autodeterminación. Dicho esto, es decir, lo que se trata es un poco de enmascarar coreográficamente o desde la demagogia que los pueblos tienen derecho a decidir lo que son, evidentemente. Es decir, en la cuenca del Ruhr o del Sarre, en los años antes de la Segunda Guerra Mundial, también votaron qué es lo que querían ser, y el 98% querían su regreso, su retorno a Alemania. Es decir, como era lógico, porque eran reparación de guerra. Es decir, no podemos comparar una cosa con la otra. La autodeterminación, en el vocabulario, en la jerga, en el ideario, en la fantasmasía del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán, es la gran meta de los partidos nacionalistas. Perfecto, digo, pues yo creo que además es muy simple, es decir, que en los... ¿Te enteras, Torra? Los supuestos que están ahí en Naciones Unidas sobre en qué caso se puede otorgar o no ese derecho de determinación son muy supuestos, que son casos de antiguas colonias y poco más, ¿no? Ni siquiera en el caso de Gibraltar está prevista. O sea, digo, por poner un ejemplo como muy sencillo, no tiene distinto, es decir, que me parece... Sudán del norte y del sur, Etiopía y Eritrea, con guerras civiles brutales. Claro, o sea, pero digo que me parece que esto es cuestión de irse a Naciones Unidas, mirar y ya está, en qué supuestos, y la gente se quede tranquila, ¿no? A mí me parece que aquí hay dos cuestiones. Uno, si tú no quieres que se quite, si no quieres forzar antes de que llegue a Moncloa que se quite el lacito, que es un hecho testimonial, que es lo que está poniendo en entredicho es la legitimidad democrática del Estado español, en el fondo, y diciendo, eso es el tema de fondo, oiga, usted al menos
no salga a recibirle a la puerta ni haya foto. Es tan simple como eso. Manda el ujier y la coge el ujier y lo pasa adentro y ya está. Con lo cual, si no hay instantánea, no hay gracia. Y es un tema, y son las políticas de gesto, y ya está, y se acabó la historia. Y luego a pasearse por los jardines. Solo le faltó, perdonadme la expresión, darse un pico delante de la fuente. Es que es muy fuerte, ¿no? Para final, acabar hablando de algo. ¿De qué han hablado? ¿De cómo hacen el apaño? ¿De cómo ganan tiempo? ¿Cuál es el tema? ¿De que en septiembre se va a ir a Cataluña él allí y será recibido con honores de jefe de Estado porque viene a un territorio extranjero? Y con todo el boato, porque eso es lo que están preparando para septiembre, el recibimiento de un canciller de un estado extranjero, lo van a recibir con como pompa. Manuel Azaña en y ya está. 1932. Exactamente igual, si es que todo lo mismo. Y aquí todo el mundo mirando para otro lado, pero esto qué tontería es. Hombre, vamos a ver, por favor, sean ustedes coherentes. ¿Usted qué va a hacer con este tema? Porque no vale decir lo que decía la señora Calvo de autodeterminación, nada. El marco constitucional está ahí. Oiga, sean ustedes serios. Usted lo que quieren hacer es cargarse la Constitución. Porque en el fondo volvemos al origen de esta mañana. Aquí en el fondo esta Constitución viene de donde viene del acuerdo y del gran pacto de Estado que fue la transición y del consenso. Esta transición hay que cargársela, hay que cargarse esta Constitución, hay que ir a un Estado de corte federal, no, bueno, ya sin corte, sino un Estado federal, de aquí paz y después gloria. Y esta es la reforma constitucional que viene diciendo el PSOE. Y esto es lo que estos tíos dicen que quieren jugar, pero no van a querer jugar, porque ellos no quieren ser una federación dentro de, no quieren ser uno más, quieren ser un Estado dentro del Estado y por tanto en todo caso ellos apuntan a una confederación y el que no lo quiera ver es que o no mira o es que, perdónenme la expresión, es tonto. Estamos yendo, queridos contertulios, querido Rafa, estamos yendo a la gente víctima de la irritación social que provocan en 47 millones de españoles los separatistas catalanes, confunde el paradigma. Vamos a la Segunda República, estamos yendo... No. Vamos a ver, en la Segunda República los movimientos separatistas fueron yugulados por los presidentes y los gobiernos de la República. Sí. Por eso era especialmente esperpéntico ver el otro día cuando acude el rey de España, Felipe VI, a la inauguración de los Juegos Mediterráneos, ver a los comités de defensa de la República con la bandera tricolor de la Segunda República. Es decir, pero merluzos. Si los gobiernos de esa Segunda República que vosotros invocáis como si fuera la Arcadia feliz del separatismo, aplastaron los intentos separatistas, los aplastaron con la ley en la mano. Sí, sí. Con la ley en la mano. Vamos a la Primera República. Vamos al cantonalismo de la Primera República, a la Constitución patrocinada por Emilio Castelar, que tiene una estatua muy mona aquí al lado en la Castellana. Y en esa Constitución, en su artículo 1, se declaran estados a todos los territorios de la nación española, incluido Cuba. Ultramar, sí. Incluidos los territorios de ultramar. Y se va a lo que ellos llamaban un federalismo. ¿Nos suena esto? Un federalismo de base en el que esos estados, una vez constituidos como tales en la Constitución, deciden si quieren o no formar parte de la nación española. Y para eso se crea el Consejo Federal de la República. Esto deriva en la Guerra de los Cantones. En la Guerra de los Cantones. Aquello duró 11 meses eternos. 11 meses eternos. Hubo un personaje verdaderamente, en aquellos tiempos, 1873, en aquellos tiempos siniestro. Hoy, si se cuenta la historia de este personaje, de Antonete el Cartagenero, resultaría un personaje de Berlanga. Claro. Antonete el Cartagenero proclama la independencia del cantón de Cartagena, se subleva en el castillo de los Galeotes, le declara la guerra a Lorca y a Murcia. Como en Cartagena estaba atracada la gran parte o lo más importante de la flota española de la Marina de Guerra del Mediterráneo, se adueña de esa flota. Sobre el castillo de los Galeotes, Antonete, que no tiene otra bandera a mano, iza, ¿qué bandera? La bandera turca.
Esto hoy provoca risa, parece de Berlanga, pero esto sucedió. Sí, sí. Y entonces Antonete, cuando el gobierno de la República, de la Primera República, dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pero esto sucede también en Andalucía, ¿eh? Los cantones en Andalucía, en Extremadura, en Galicia, en Castilla, aquí al lado de Madrid, en la provincia de Toledo, Camuñas, que tenía 500 habitantes, se declara República Independiente. República Independiente, Camuñas, este pueblecito de Toledo. Bueno, pues el gobierno de la República, harto de esto, manda a Cartagena al general Martínez Campos y, al general Pavía. Y acaban con aquello. Y cuando Pavía y Martínez Campos se están dirigiendo a Cartagena para acabar con este personaje, Antonete, pues Antonete, ¿qué se le ocurre hacer a Antonete? El cartagenero. O sea, el Torra de 1873. Escribir al presidente de los Estados Unidos, que era Ulises S. Grant, pidiéndole primero que le mandara a los marines. Y en caso de que los marines no llegasen a tiempo, que aceptase a Cartagena como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. ¿Nos suena lo de Estado Libre Asociado? Era un precursor. Es que estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en Antonete el cartagenero y los cantonalismos. No en la Segunda República. Cuando en el año 34 Lluís Companys, que por cierto presumía, se ufanaba, sacaba pecho, galleaba de que gracias a él en Cataluña no quedaba ni un cura ni una monja, gracias a mí, en Cataluña no queda esa peste del clero. Lo digo para los que estos que van a comulgar a Montserrat y luego le van a poner flores a Montjuïc, a Lluís Companys. Bueno, pues cuando Lluís Companys, en octubre del 34, declara el Estat independiente de Cataluña, es un general catalán de 16 apellidos catalán, Domingo Batet, nada que ver con Meritxell, evidentemente. Es un general catalán que sin recibir todavía órdenes del gobierno de Madrid, actúa motu proprio y disuelve aquel Parlamento y encarcela a todos los diputados que han votado a favor del Estat catalán. Los encarcela y aplica un 155 como Dios manda. Claro. En Manilla, todos los Mossos, hay una foto preciosa en España en llamas de Bernardo Gil Mugarza, en el que se ve a la Guardia Civil a caballo, con el general Batet a caballo, mandando a la Guardia Civil, y una cuerda de presos de Mossos de Escuadra que habían participado en el golpe, caminando a la prisión de Quatre Camins. Claro. Vigilados por la Guardia Civil y por el general Batet. 16 apellidos catalanes. Natural de Tarragona. Y tenía un cañón, ¿no? Este hombre. Y con un cañonazo. Sí, sí, claro. Un cañonazo. Y salieron todos corriendo. Bueno, Artículo 155. Como buenos españoles. Y salieron todos corriendo como gallinas con diarrea, que es lo que son. En cuanto ven la fuerza es lo que son. Gallinas con diarrea. Bueno, pues minutos después, el general Batet recibe la felicitación de Niceto Alcalá Zamora, a la sazón presidente de la República, por haber actuado con arreglo al mandato constitucional sin haber recibido todavía la orden de Madrid de que actuase. Sí, señor. Que no consultó el WhatsApp. Tenemos que hacer una pausa, 9:45. Es que es alucinante. Memoria histórica, y a la vuelta el profesor Veiga tiene la palabra como siempre, profesor. 9:48 minutos, recta final de la tertulia. Hay tiempo para todos los tertulianos. Lo que pasa es que el que manda es el reloj. Ya lo sabe, profesor, que yo aquí soy un guarda de tráfico. Y somos tres, que si llegamos a ser 4... Le escuchamos con toda atención. Menos mal que mi querido Alonso Timón está en Washington con los alumnos. No, yo dos apuntes. Uno histórico, que luego lo pensaba cuando hablábamos de Lenin, es decir, situarlo en la coordenada de la segunda década del siglo pasado, que había 4 imperios en ese momento, y el derecho de autodeterminación es precisamente la munición que hay para desmembrar los imperios y debilitarlos. El imperio otomano, el imperio austrohúngaro, lo que quedaba, el imperio ruso y el imperio británico. Solo sobrevivió este último hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que ya la India y Pakistán y etcétera ya se cansaron, y venía un poco por ahí como reacción y como debilitamiento de los grandes imperios
azuzando precisamente lo que nació para una cosa, ahora la estamos llevando a otra. La segunda reflexión, apunto, y también muy breve, con lo de Quim Torra, que dicho así, Torra es abrasado en Valencia. Sí. Es decir, sí diría que los excesos mediáticos, gestuales y de escaparate efectistas que hace el presidente Pedro Sánchez, la mano, la palmadita, la espalda, ese tontineo que se hace, hay que contrastarlo con el desprecio que hace Quim Torra como presidente de la Generalitat y a la sazón representante institucional del Estado con el jefe del Estado. Independientemente que seamos o no monárquicos y tal, las instituciones hay que representarlas. El recibimiento grandilocuente y efectista que se hace del presidente de la Generalitat, de una región, de una comunidad de España, es decir, hay que ponerlo ese exceso también como un desprecio hacia el desprecio que a su vez se cometió frente al jefe del Estado en la presentación de los Juegos del Mediterráneo. Es decir, no es casualidad que se haya, como tampoco es casualidad que quisiera dar un paseo por los jardines, todo eso yo creo que estaba más que previsto. Y como no me creo que hayan estado hablando del 90% de la autodeterminación, no se lo cree nadie. Esto es una respuesta un poco para tratar de aplacar a Esquerra y a la CUP y a lo que queramos, porque de autodeterminación es que no hay nada que hablar. Es decir, en el fondo es el circo sigue, el escaparate sigue, y al final, pues, ojo con la letra pequeña de lo que se nos está diciendo. Ya hay 42 defectos de inversión del Estado en Cataluña, ya se está hablando de las inversiones y de infraestructuras, etcétera. Vamos a reunirnos la comisión bilateral, vamos a hablar a partir de mañana jueves los vicepresidentes y vamos a ver qué competencias todavía. Ese es el trasfondo de lo que hay. ¿Realmente le importa a alguien el lazo amarillo y los presos y no presos? Pero esto en el fondo no es lo mismo que dijo en su día la ex vicepresidenta cuando empezó la operación Diálogo, que decía, oiga, vamos a negociar aquella carta que en su día Artur Mas, de aquellas 35 competencias, acuerdos, donde incluso Rajoy dijo que todo lo que le había entregado en su día, menos el punto 1, que era el de la autodeterminación, ¿no? Que todo lo demás era negociable y pasteleable, y en eso están otra vez. Y bueno, pues ya está. Es decir, a mí me parece que el problema de estas cosas... Los presos están en Cataluña y la Fiscalía dice que va a revisar la situación. Claro, bueno, y ya está. Y pedirá pero sobre todo porque a partir de ahí el régimen penitenciario en Cataluña lo tiene asumido la Generalitat, tiene una consejera de justicia que es la que lo va a determinar, y por tanto determinar si hay un régimen abierto o no ya va a corresponder a esa institución catalana, y dentro de poco lo estaremos paseando y no pasa absolutamente nada. Sí me parece que es importante el juez Llarena, que sí que ha determinado ya la inhabilitación de algunos de estos, incluso la inhabilitación como cargo público de Puigdemont, y esto de alguna manera es un palito para que estos no lleguen a presentarse o no a las próximas elecciones municipales y no sé si autonómicas por aquel andar. Pero yo voy a hacer una mala profecía, porque quiero equivocarme. O sea, no quiero ser profeta, pero voy a intentar. O sea, yo lo que veo es que teóricamente el proceso de instrucción ya ha acabado de toda esta fase, con lo cual seguramente en el mes de octubre-noviembre estamos hablando del juicio. Yo creo que se va a forzar la máquina para que la sentencia sea relativamente pronto, y a partir de la sentencia en febrero, marzo, y en torno al mes de mayo, pues un indulto. Y aquí paz y después gloria. Te lo firmo. Bueno, antes me encantaría equivocarme. Si hacemos una porra, me sumo a tu... Antes de cerrar la tertulia de hoy, 9:52 minutos, por ser justos también, porque al principio de la tertulia hemos citado a OK Diario en esa información que les hemos contado y que hemos analizado sobre Juan Carlos I y Corina. Pero también El Español, el diario que dirige Pedro J. Ramírez, pues ha tenido a su disposición esas cintas. Y además, según nos cuenta Daniel Montero hoy en una también prolija información, pues han podido peritar esa cinta para comprobar que no tenía cortes, es decir, que era una cinta original, y así la han utilizado. Lo digo porque en esta información, de alguna forma, lo que pone de relieve es que mientras algunos están en la cárcel pagando por una condena de hechos supuestamente realizados en el pasado, estoy acordándome pues del caso Urdangarín, por ejemplo, está en la cárcel, pues hombre, yo no sé qué repercusión va a tener esta información, si va a tener alguna o no, pero evidentemente el hecho de que estos dos diarios digitales con muchísimos seguidores publiquen todo esto con tanto lujo de detalles, de alguna forma puede ir en esa línea, ¿no? En la de en el futuro pues exigir algún tipo de responsabilidad, que yo creo que, en fin, si esto se comprueba, a mí me parece que hay desde luego materia como para ello, porque
Leo en El Español, en este caso, que Juan Carlos I utilizó a Corina como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero. Así lo reconoció la empresaria afincada en Mónaco al comisario José Manuel Villarejo. Voy a leer una de las frases que aparece en este diario, en El Español, y que ha sido sacada de esta cinta. Dice: la motivación del ahora rey emérito no habría sido de carácter personal, sino fiscal. Y en concreto, dice ella, no lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco. Esa sería, lógicamente, la por el explicación. interés te quiero. Efectivamente. En este caso, ese sería un poco la explicación de... I love you, Corina. De que la amiga entrañable del entonces rey, pues, fuera utilizada para ese tipo de Que materias. los reyes no deben tener amigos. ¿Y amigas? Amiga entrañable. Qué elegante eres, Rafa. Yo creo que esto Rafa no tiene... En la corte de Luis XV, eso se le llamaban cortesanas. Que ella Chaval, también la célebre Pompadour. Ella es de buena familia. Quiere decir que también La estará bien Pompadour, algo, ¿no? en fin, Yo que creo se esto trajinaba al no rey tiene ningún Luis XV, recorrido, de vamos. verdad, ¿eh? Yo creo que esto no va a tener no va a tener ningún recorrido. Y te digo, y creo que entre otras cosas no va a tener recorrido porque yo creo que hay un pacto, no sé si se puede llamar este término pacto. No sé, bueno, como se llame. Da igual, y el hecho de que Urdangarín esté en la cárcel, aunque esté en esas condiciones donde está, tiene que ver con que aquí paz y después gloria. Y no se va más allá. Mira, yo me remito a lo que no decía. se va más allá. Se va más allá. A lo que decía antes el profesor Abel Veiga. De aquellos polvos, estos lodos. Cuando digo polvos, sí. no estoy hablando de Corina, no, sino de lo que se hizo en los tiempos de la transición. La pulsión de bragueta de Juan Carlos y su pulsión, digamos, tóxica por el dinero, se sabía desde que fue coronado. ¿Pero qué se hizo? Lo apuntaba antes el profesor Veiga. Se llegó a un pacto de los editores, que así se llamó oficialmente, el pacto de los editores, los medios de comunicación de entonces, vulgarmente conocido como el pacto de la bragueta, dada la pulsión de bragueta del sujeto de ese pacto, de no publicar absolutamente nada de los escarceos francachelas sexuales de Juan Carlos y, por supuesto, de sus trapicheos económico-financieros. No publicar nada, porque los periódicos, emisoras de radio y las dos cadenas de televisión que había, que eran la 1 y la 2, más Agencia F, Europa Press, etcétera, lo que debían era proyectar una imagen de Juan Carlos como si fuera Juana de Arco. Efectivamente. Que es lo que hemos y se estuvo ocultando, y los editores que firman ese pacto, Ansón incluido, sabían que Juan Carlos iba de cama en cama. Iba de cama en cama. Lo sabían, lo ocultaban, porque tenía que ser Juana de Arco. Y sabían que económica y financieramente, pues, en fin, Y lo ocultaban, porque había que proyectar la imagen de que Juan Carlos era poco más o menos que la reencarnación en varón de Juana de Arco. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Esta tertulia políticamente incorrecta. Gracias, profesor Veiga. A vosotros, como siempre. Gracias, Eduardo. Un abrazo, Rafa. Como siempre, encantado. un honor tenerte aquí. Gracias, José Luis. Un auténtico placer. 7:58, las noticias y seguimos en Buenos Días, España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. El traslado de los últimos políticos independentistas presos en cárceles madrileñas a cárceles catalanas culmina este miércoles y lo hace con el ingreso de los exconsejeros Jordi Turull, Joaquín Forn y Josep Rull en el centro penitenciario de Lledoners, en Barcelona. Además, lo hace con polémica política por estas decisiones asumidas a través de un cambio de postura por parte del Ministerio Público y del Gobierno, según denuncian otras fuerzas políticas. De hecho, la candidata a la presidencia del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, en Antena 3, esta mañana se ha mostrado convencida de que ese traslado supone trato de favor a los independentistas. Indudablemente se cedió la competencia de prisiones a la Generalitat de Cataluña. Y yo creo que eso pone de manifiesto que pueden tener un trato que no es el que corresponde al resto de los reclusos. Y aquí también se aplica la igualdad.
Y también desde el partido que ganó las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, desde Ciudadanos, Inés Arrimadas se ha mostrado convencida, en este caso en Radio Nacional, de que estos movimientos forman parte del pago por la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ya hemos visto que hay los primeros pagos de la hipoteca, ¿no? Ya se ha acercado a los presos golpistas, ya se ha levantado el control de las cuentas, no se ha recurrido nada en el Parlamento de todas las barbaridades que han hecho, por ejemplo, con la delegación de voto de los que están fugados, y el Gobierno de España no hace nada, ¿no? Y me parece que de verdad es un error pensar que lo que no ha funcionado en 40 años, que es dejarles hacer, que es mirar para otro lado, que es ceder, etcétera, va a funcionar ahora. Y mientras continúan las comparecencias de miembros del Gobierno en el Congreso de los Diputados para perfilar las líneas de actuación de sus respectivos departamentos. Los más destacados en esta jornada son la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la de Hacienda, María Jesús Montero. Precisamente una de las propuestas de Hacienda, la tasa Google, ha sido comentada, más bien sus efectos, aquí en Capital, por la directora general de la patronal digital.es, Alicia Ricard. Los impuestos al final pues son barreras que impiden pues que se generen más empleos, que se generen más inversiones y también que se genere más innovación, ¿no? Estamos en un momento en que este sector nuestro en concreto es del que más esperanzas tenemos, porque está experimentando unos fuertes crecimientos. Por otro lado, según ha trascendido, el Gobierno va a plantear a la Comisión Europea que relaje la senda de consolidación de objetivos de déficit para este año y los dos próximos, de modo que esos objetivos sean más realistas y den mayor margen presupuestario al Gobierno. Es lo que ha trascendido esta mañana de lo que le van a decir en la reunión de mañana previa al encuentro del Eurogrupo de por la tarde las autoridades económicas españolas a las de Bruselas. Además, en esta jornada el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Bruselas, lo hace para participar en la que va a ser su primera cumbre de la OTAN, donde va a coincidir, ya saben, por primera vez con el presidente del Gobierno de Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, queríamos decir, con Donald Trump. La información de los mercados en tiempo real. La cuenta 123 del Santander le ofrece este espacio. El rojo manda en la renta variable internacional, también en la española y en todas las grandes plazas con caídas superiores al punto porcentual. Hablábamos de Trump, hay que seguir haciéndolo porque hemos visto cómo ha ordenado la imposición de nuevos aranceles del 10% a productos importados de China por valor de 200.000 millones de dólares. Nuevo paso en esa escalada comercial que ya ha tenido respuesta de momento diplomática por parte del Ministerio de Exteriores chino. Dice que su país va a tomar represalias y protegerá sus derechos legítimos. Eso sí, las medidas concretas las anunciará el Departamento de Comercio en su momento también. Además, la administración estadounidense ha anunciado medidas arancelarias contra la aceituna de mesa negra española, y la asociación que defiende sus intereses ya ha anunciado que va a luchar contra la medida en los tribunales estadounidenses. Por otro lado, hemos escuchado esta mañana al gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que considera que la flexibilización cuantitativa debe finalizar en diciembre y que la primera subida de tasas puede tener lugar como pronto en verano de 2019. Eso sí, todo dependerá de las perspectivas de inflación. Ahora mismo el IBEX cae, lo hace un 1,09%, se coloca en 9.781 puntos, recortes del 0,99 para el Eurostock, los más livianos, está en 3.438 puntos, 1,04% abajo para el CAC parisino, hasta 5.377 puntos, y un 1,11 se deja el DAX alemán, está en 12.470 puntos. El mayor recorte hasta ahora para el FTSE londinense, pierde un 1,20%, está en 7.599 puntos. Un euro se cambia por 1,1738 dólares y 130,30 yenes. El barril de Brent abajo un 1,51 en 77,67 dólares. El West Texas pierde un 0,58, está en 73,68 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Sobre todo muchísimos testimonios de asistentes al concierto que no salen de su asombro con lo vivido ayer. Es decir, un artista veterano que no es que esté en un buen momento de forma, sino en un excepcional momento. Yo siempre digo lo mismo, Fernando, y vas a decir qué pesado eres con esto. Sí, soy pesado, lo reconozco.
Pero, ¿y cuando estos dejen de estar? Ya. Sí, ¿Qué es lo que viene detrás? Aparte del abismo. Porque yo no veo, de verdad, es que no veo en las generaciones siguientes talentos parecidos. Todo ha llegado me cuesta ya mucho encontrarlos. A un ciclo de agotamiento, de repetición. Tú que eres una enciclopedia humana de la música. En tu cabeza, cuando piensas en los siguientes que vienen después de estos, o sea, en los que ahora, si este tiene 60 y algo, en los que tienen, no sé, 45, entre 45 y 50. Sí. ¿Qué nombres se te vienen a la cabeza así, de ese nivel? O de un nivel parecido. En la música popular hablamos, ¿eh? De un nivel parecido no... Ninguno. No podría situar ninguno. A lo mejor pasan los años y con el paso del tiempo hay ciertas obras que toman más altura, ¿no? A veces pasa, pero ahora mismo no se me ocurre. Y también es verdad que del mainstream y la gente que vende millones de discos, a lo mejor también emergen figuras que luego sobreviven y son claro. Más que eso, ¿no? ¿Quién sabe de lo que se va a hablar de Beyoncé dentro de 20 años? Claro, se puede reconvertir, ¿no? Claro, pero ahora mismo... Se ha reconvertido Taylor Swift, por ejemplo. Claro, ¿no? pero ahora mismo están fuera para mí de esa órbita. Y claro, hay connotaciones en David Byrne o en otros que estaban ahí en finales de los 70 que no lo van a tener artistas de ahora, entre otras cosas, haber puesto las bases de algo que desde entonces se viene repitiendo y que al final ya se va a convertir, pues, como hemos visto, como estamos viendo incluso con bandas tributo, y el rock and roll ya es música clásica, o sea, va camino de ello, claro. Y pronto será representación de obras, o por lo menos eso es lo que incluso algunos críticos como Simon Reynolds llevan escribiendo unos cuantos años. Además de David Byrne, son protagonistas los Astados de Núñez del Cubillo, protagonistas, valga la redundancia, de ese encierro de hoy, y Puertollano, porque la policía de la UDEF está registrando el ayuntamiento de esta localidad. ¿Puertollano? Sí, de Puertollano. Los trabajadores han sido desalojados y solo queda dentro la alcaldesa del PSOE. Vaya. Bueno, y los agentes de la UDEF, claro. Y el siglo de oro es trending topic porque tal día como hoy nació en Córdoba Luis de Góngora y Argote. Hombre. Recuerdo para él y claro, para Quevedo también, ¿no? Sí, o sea, ya que nos ponemos... Yo creo que sí. Cuéntanos un poquito. Y luego ya viene Andrea. con Ronaldo, ¿no? Las portadas de los diarios deportivos de varias partes del mundo, especialmente en Italia y en España, que se rinden ante Cristiano Ronaldo y pues están destacando el adiós al Real Madrid y la bienvenida al Juventus. Por ejemplo, el AS publicó en su portada: Ciao, Cristiano, fue bonito mientras duró, por lo que Cristiano dijo que creía que su paso por Madrid ciudad posiblemente ha sido los más felices de su vida. Entonces, le ha escrito una carta a la afición de despedida, ¿no? Sí. Diciendo eso, que pidiendo comprensión, que le entiendan, que él considera que es una etapa que se ha acabado, que ha sido inmensamente feliz en Madrid, que el Real Madrid le ha dado todo como jugador, pero que cree que es el momento de y el Real Madrid también hizo un comunicado despidiéndolo y agradeciéndole. ¿Va a haber partido de homenaje? No ahora ni por lo ni menos a corto de momento plazo. no. Ni siquiera va a estar por aquí, yo creo. Él ya va a volar a Turín y ni va a aparecer por Madrid. Recordemos que estaba de vacaciones en Grecia con su pareja sentimental y que fue a Agnelli, el dirigente de la Juve, allí a Grecia a entrevistarse con él y a firmar el acuerdo. Sí, luego por la tarde posaron ya y bueno, oficializaron lo que ya habían oficializado a través de su página web. Y luego una cosa que enseguida te dejo que continúes, Andrea, pero una cosa que me llama mucho de estos tiempos es que vi efectivamente el comunicado oficial del Real Madrid. Lo siguiente fue esa fotografía y la siguiente imagen era ya de aficionados de la Juve con la camiseta oficial de la Juve con el nombre de Cristiano Ronaldo detrás. Ya estaban las camisetas con el nombre de Cristiano y ya estaban ayer por la tarde, cuando se estaba produciendo la noticia, a las 2 horas, ya había en la puerta de las tiendas de productos oficiales de la Juventus aficionados con la camiseta de Ronaldo, de la Juve. Me parece increíble. Ayer ya habían comenzado a pagarlo y ayer ya había que empezar a amortizarlo. Claro. Cuéntanos, Andrea. El Marca publicó en su portada: no habrá otro igual, y es una foto de Ronaldo en la cancha y alrededor muchos balones, pero muchos, y cada balón tiene el escudo de los partidos en los que ha jugado Ronaldo, pero hay un error, ¿no?, en la portada.
Sí, hay un error porque el Jerez, que ahora milita, yo creo que incluso en categoría regional, no sé si ya está, ha puesto un tuit diciendo: nunca tuvimos la fortuna de jugar contra Cristiano Ronaldo. De enfrentarnos Ronaldo. a Cristiano. Esperemos en un futuro, dice. Bueno, ojalá, ¿no? La verdad es que las cifras de Cristiano Ronaldo son apabullantes. Ha metido 450 goles en 438 partidos. O sea, es que es una cosa absolutamente gol por brutal. partido. Más de un gol por partido, pero sí, es que tengo las cifras de otros mitos del Real Madrid, como por ejemplo Alfredo Di Stéfano, pero claro, es que Alfredo Di Stéfano en 396 partidos metió 307 goles, que no está nada mal, pero claro, es bastante menos. Solamente por detrás de Cristiano está Raúl González con 323, luego estaría Di Stéfano, luego Santillana, acuérdate lo que era Santillana en Madrid, 290. Metió Santillana por 450 de Cristiano Ronaldo. Y 242 de Puskás. He echado de menos a Hugo Sánchez. No sé si... Sí, es que Hugo Sánchez yo creo que llegó al Real Madrid con 27 años, a lo mejor. 27 Tuvo menos años para poder... A lo mejor 5 años. 5 años a tope de Pichichi, pero claro, solo 5 años. ¿Algo más, Andrea? Sí, la Gaceta dello Sport, un diario italiano, escribió en su portada Arrivo, o Arrivo, en italiano, y hay una foto de Cristiano en la sin camiseta en la cancha, y pues ha sido muy curioso que la mayoría de medios de los que no hemos mencionado sale Ronaldo pues en su pantaloneta o en la playa o el pantalón corto, pero sin camiseta, claro. En casi todas, sin camiseta. Claro, como no la tienen todavía con la de la Juve, dicen pues sin la del Madrid, o sea, por lo menos sin ninguna. Esa es una explicación, y otra explicación es que a lo mejor lo que quieren es que juegue sin camiseta. También. ¿No? Pues mira, yo creo. Es una forma de innovar. Tantas vueltas está dando las camisetas de los clubes. Yo creo que a Cristiano le pedirían probablemente muchos aficionados que jugara sin la camiseta. Bueno, vamos a llamar, como siempre hasta ahora, a nuestro buen amigo Albert Ronald Morales. Nos ha encantado esta canción y por eso lo hemos dejado sonar un poquito más. Una preciosa melodía que seguro que has bailado, Andrea. Sí, la he bailado, pero no me la sé. ¿No te la sabes esta? A lo mejor se la sabe Albert Ronald Morales. Albert, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes. Sí, esta es una cancioncita viejita, la grabó inicialmente en los corraleros del Majagual por allá, por los años 60. Sí. Y es una canción, como siempre, en la costa, donde se habla un poquito, cuando se habla románticamente, son tragedias. Sí. Y esta es una tragedia amorosa ahí, muy parroquial y muy caribeña. Muy apasionada. Bueno, que sepas, Albert, que tu paisana Andrea se ha entregado a los pistachos esta mañana. Está desayunándose aquí con unos pistachitos. Y un plátano que me comí antes. Y un plátano. ¿Qué beneficios aporta a la salud el pistacho, que normalmente viene de Irán, no? Sí, aunque una de las producciones de Europa más grandes que se dio este año, una cosecha muy grande de los pistachos que se venían sembrando aquí en España. España en este momento, una de las cosas que si tú y yo tenemos dinero tenemos que invertir es comprarnos una finca y sembrar pistachos. 1 hectárea de pistacho nos puede dar a ti y a mí... Lo tendré en cuenta para cuando sea rico y quiera ser más. Exacto, nos puede dar 36.000 euritos, porque con eso tú y yo vivimos tranquilamente. Por lo tanto, los pistachos que están llegando son unos de Irán y ya la mayoría son típicamente españoles. Es una fruta magnífica, es muy rica en proteínas, tiene un 30% de proteína, los 10 aminoácidos esenciales. Sí. Tiene una grasa tremendamente magnífica para lo que tiene que ver con el colesterol y con los triglicéridos. Tiene fibra y tiene sustancias que ayudan a que el corazón funcione muy bien. Son cardiotónicas. Qué bien. También ayuda a que la masa muscular se fortalezca de una manera increíble. Ayuda a que la tiroides funcione en buenas condiciones. Muy importante eso. Es decir, es una fruta en toda regla súper beneficiosa para el organismo. Lo único es que es un poquito costosa para el bolsillo de los que la compran. Sí, no son baratos, ¿no? Exacto, no son baratos, pero sí son, de los frutos secos, quizás son los que más envidian, junto con el cacahuete. Uno coge una bolsita de pistachos o de cacahuetes y hasta que no lo termina no queda uno en paz. Es verdad. Es verdad. Crean un poquito de adicción, ¿no? Sí, produce, pero pues son por los sabores, ¿no? Claro. El sabor es muy agradable al paladar y la textura, tanto del cacahuete, aunque a mí me parece que la del pistacho es mucho más
delicada, mucho más sabrosa. Y luego me encanta el helado de pistacho, ¿eh? Uf. No, ¿verdad? es que eso... El helado artesano, el helado artesano de pistacho. Claro, es maravilloso. Y si de pronto tiene algunos trocitos, eso me me gusta refiero. más. Sí, el que es artesano con trocitos sí. es de los mejores helados que hay, ¿eh? Yo sí creo que son los mejores helados que se puede uno tomar. Y nosotros los santanderianos allí de Colombia, de Bucaramanga, donde es Andrés y donde soy yo, el pistacho nos sabe un poquito a colonas, a las culoncitas de allí. Sí. Son una maravilla. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de fruto es este? No, son hormigas. No, es una hormiga. Que se parecen un poco. El sabor, dice Albert, la verdad es que a mí las hormigas no me gustan, a mí me saben como, bueno, sí, sabe como a un fruto seco un poquito quemado, pero son hormigas muy grandes que les quitan las patas y el pico y las ponen a dorar en su propio aceite y es un producto de exportación. ¿Ah, sí? Sí. Y eso tendrá mucha proteína, Albert. Pero muchísima. Tiene un 35% de proteína. Y el pistacho tiene un poquito, se asemeja un poquito al sabor de la colona. Sí, lo que dice Andrea, el kilo creo que está valiendo alrededor de 500 euros. Madre mía. O sea, como el caviar. Un poco, ¿no? Más o menos. Es súper caro y a la gente le gusta muchísimo. A mí no, yo no puedo. Especialmente los canadienses y los americanos les encantan. Bueno, pues habrá que probarlo. Yo no me niego en principio, así que intentaré conseguirlo por alguna vía. No, cuando vaya o alguien venga de nuestra tierra, le voy a pedir para que todos prueben las hormigas. Les dicen hormigas culonas, porque la parte de atrás es muy grande. Claro, muy bien. Sí, pues nada. Por eso lo que se come la parte de atrás, toda la parte del culito, y por eso se llaman hormigas colonas o culonas. Bueno, pues haremos un desayuno así un poco especial aquí en el programa. Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece, Albert, 10 y 28, y a la vuelta vamos a dar el plato del día, nuestra receta del día. Hombre, hacía ya algunas jornadas que no dábamos un arrocito, y nosotros somos arroceros, Albert. Por naturaleza y por gusto, claro. El arroz y las patatas que no hagan falta. Así que como tocaba arrocito, hoy vamos con un buen arroz. Buenos días, España. Que le gusta a nuestro amigo Joaquín Fernández el rock and roll, y siempre nos pone un rock cuando se trata de dar la receta del día, que hoy, Albert, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estamos, Rafael. No te pierdas esto, hoy tenemos un delicioso risotto con coliflor crocante. ¡Qué bueno! A mí interrumpir un rock and roll me cuesta mucho, Joaquín, entiéndeme. Vamos a necesitar para 4 personas 1 litro de caldo de verduras casero, Albert. Muy bien. Vamos a utilizar una cebolleta, un par de dientes de ajo, un poquito de jamón cocido picadito, un poco de nuez moscada, una coliflor pequeña, 300 gramos de arroz basmati, Albert. Muy bien. ¿Para el risotto va bien? Sí. Aunque el arbóreo, ¿no? Los italianos usan el arbóreo, pero a mí el risotto le da un sabor impresionante. Sí, a mí me gusta mucho el basmati, ¿no? Para hacer un risotito. El basmati le da y está como más cremosito, me parece a mí. Sí. Vamos a utilizar un poco de vino blanco, un par de puñados de rúcula bien limpita. Vamos a usar una cucharada sopera de queso mascarpone, un poquito de queso parmesano, cebollino picadito, un poquito de limón y aceite de oliva virgen extra. El aspecto de este risotto es difícil explicarlo con palabras, Albert. Hay que verlo. Además lleva 2 quesos típicamente italianos. Muy italianos. Este es un risotto, totalmente del Piamonte. En condiciones, sí. Vamos a preparar el caldo de verduras. Lo tenemos ahí bien calentito en la cocina. Sofreímos en una olla la cebolleta, el ajito, el jamón y la nuez moscada. Le ponemos el arroz y lo movemos bien.
Le vamos a añadir los botones, los trocitos de la coliflor y removemos con el vino. Añadimos el caldo de a pocos y guisamos el arroz unos 16 minutos. En el último minuto añadimos también la rúcula troceada y removemos. Lo movemos un poco más fuera del fuego con el mascarpone y el parmesano rallado y rectificamos. Pimentamos con generosidad. Vamos a tener nuestra coliflor escurrida y seca, la aliñamos con el cebollino, el aceite y la ralladura y finalmente desperdigamos la coliflor sobre el arroz justo antes de servirla. A mí esto me parece un plato muy exótico, pero a la vez súper nutritivo, Albert, ¿verdad? Y muy, como tú decías, del Piedemonte italiano, por totalmente allá. Italiano, sí. Totalmente, donde las verduras, donde todo este tipo de cosas se comen muchísimo. Pero aquí hay dos cosas importantísimas de este arroz. Primero, que es un arroz altamente nutritivo, y lo explicamos porque el jamón tiene un 18%, la nuez moscada tiene un 15%, y los dos quesos tienen un 18%, más el arroz un 9%. Fíjate la cantidad de proteína que tiene este arroz. Es una verdadera barbaridad. Y luego la verdura que tiene lo permite que el plato sea muy rico en vitaminas, especialmente vitaminas del complejo B, la B1, la B2, inclusive hasta la B6. Y luego tiene pues bastante betacarotenos, vitamina A, en buena proporción, y luego con los ajitos y con el cebollín, que tiene la capsaicina, que es una maravilla como antibiótico, pues nos va a dar también esa posibilidad de que el alimento sea también un poquito de medicina. Y luego la fibra. Este es un plato con mucha fibra, es decir, en fibra estamos súper bien, porque es un plato que va a dar muy buena movilidad a la onda peristáltica de nuestro intestino. Por lo tanto, es un plato para la gente que tiene problemas de atascos intestinales, pues les va a ayudar a mover ese intestino de una buena manera. Y luego habrá que decir que como elemento de kilocalorías, sí nos vamos un poquito arriba por los quesos, y aquí el platito nos da unas 180 calorías por cada 100 gramos. Aunque mirándolo bien, tampoco no es mucho, ¿no? Nosotros podemos tomar plato y medio para llegar ahí a las 300 calorías, que podría ser una buena dosis, o bien a la comida o bien a la cena. Bueno, hombre, a lo mejor es un poquito más elevado de lo habitual, pero tampoco es para tanto, ¿no? Se puede uno tomar una ración un poco generosa. Exactamente. Aquí siempre cuidamos muchísimo que no se disparen las kilocalorías, y sobre todo ahora que no tengamos este problema. Y yo lo acompañaría este risotto, mi querido Rafael, con un rico gazpacho bien fresquito. Qué bueno. Tendríamos ahí un menú baratito, económico, como dicen las señoras, y sabroso, con una variedad de productos impresionantes y con una proteína que con esto es suficiente, inclusive por si no queremos tomar proteína. Si lo tomamos al mediodía, no necesitamos tomar proteína a la cena, porque estamos más que cubiertos la proteína del día. Y bueno, y en el resto de nutrientes, pues está muy generoso. Por lo tanto, un excelente arrocito para esta época. Y lo increíble es que lo podemos tomar, pues caliente sería lo ideal, calientito. Pero también frío. Yo alguna vez me tomé uno de estos y estaba riquísimo allí en Italia. Lo bueno que tiene este tiempo del verano es que yo, por ejemplo, en las comidas y en las cenas utilizo el gazpacho como bebida, y claro, es una ración de verduras frescas que incluso se toma más fácilmente, más cómodamente que una ensalada, por ejemplo. Con lo cual se garantiza uno el que en todas las comidas estás tomando pues las vitaminas y los nutrientes que tiene un buen gazpachito, ¿no? Es una manera, y además es que si tú haces la prueba, Rafael, te das cuenta que el gazpacho es lo único que le quita a uno la sed. Es verdad. Porque uno toma otras bebidas dulces y sí, quitan algo la sed, pero es que el gazpachito es increíble cómo quita la sed, y entre más fresquito esté,
cómo cae de bien. Y después de un plato de estos, un gazpachito y una cabeceadita de 10 minuticos, Rafael, queda uno nuevo. Totalmente. Pues vamos a dar un teléfono para más información y para el tamarillo, Albert. Pues sí, seguimos con los tamarillos, ahí están, y los que quieran, pues tenemos todavía existencias para los que lo quieran pedir. Los que quieran lucir palmito en agosto, ¿les da tiempo todavía de bajar algún centímetro en julio con el tamarillo? Sí. Pues fíjate que ayer me llamó una señora, una persona que le había pedido el tamarillo, y en 5 días bajó 4 centímetros. Ahí va. Y 1,5 kilos, que eso me parece a mí que va a una carrera impresionante. Sí, sí. O sea, que habrá personas que lo van a hacer 15 días, o habrá personas que lo hacen los 20 días, personas que repiten, repiten 10 días o repiten 15 días. Pues ya lo saben. saben. Es suficiente para bajar los centímetros de grasa que hay que bajar, y también lo que tiene que bajar de peso. O sea, a mí me parece interesante. Y el calor nos hemos visto que la gente que está haciendo el tamarillo ahora parece que pierde más rápido por el calorcito que hay, la gente come menos, claro, y menos cosas más, así que engordan. Todo acompaña, un poquito más, entonces bajan más rápido. Lo que hemos visto es que la bajada es más rápido, o sea, en menos tiempo bajan más peso y más volumen. Por lo tanto, muy bien, pues que nos llamen, hay suficientes existencias de tamarillos, y a la puerta de su casa, de los que nos lo pidan, ahí se lo llevaremos. Vamos a dar el teléfono. Perfectamente, el 91 619 5414. Lo repetimos, 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todo el equipo y los oyentes, que no pasen calor, porque nos anuncian una tarde calorosa. Así va a ser. 10:42, ¿qué tal, Ferchu? Buenos días de nuevo. Hola, Rafa, buenos días. ¿Hablamos de libros? Sí, señor. Pues hoy vamos a hablar de un libro que llama mucho la atención, y es de los que además entran por los ojos desde el primer momento. Es bonito, ¿eh? Y el tamaño también llama mucho la atención. Efectivamente, y el tamaño hace que dentro las ilustraciones, los dibujos destaquen muchísimo y sea atractivo, por ejemplo, para los pequeños, para un público infantil, juvenil, aunque este libro es para todos y de él pueden aprender todos, pero ese público de menos años se puede empezar a meter y a interesar por la historia y meterse en ese mundo, y a partir de ahí aprender más y más. Pero esta es una primera buena toma de contacto. La historia como nunca antes te la habían contado, un libro de Academia Play. Y vamos por partes. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores, y nos trae, como digo, este recorrido apasionante por los episodios más importantes de la historia de la humanidad. Javier Rubio Doncé, que es el cofundador de Academia Play, su autor, explica en el prólogo de la obra que el libro es el resultado del trabajo realizado en el canal desde su aparición a finales del año 2015. El recorrido parte desde la prehistoria y llega hasta nuestros días, pasando lógicamente por la Grecia clásica, por Roma, por la Edad Media, el nacimiento de los estados modernos, la Segunda Guerra Mundial y muchas más etapas y sucesos históricos. Obviamente también se detiene en la Revolución Rusa, en el crack del 29 o en la Guerra Fría. Además, hace también un recorrido completo por lo más significativo de la historia del arte a través de la arquitectura, y hay fichas de curiosidades así, y esto me ha parecido muy interesante, como una selección de frases de personajes fundamentales en la historia. Bueno, entre ellos se encuentran Neil Armstrong, Woody Allen, Lennon, Stanley Kubrick, Gustavo Bueno y muchísimos más. Muchísimos y variados, como veis, porque tenemos escritores, tenemos artistas, también hay citas de Adolf Hitler, de Groucho Marx, algunos más clásicos, pero en definitiva es una ficha completísima también de esas citas, que además llevan aparejado una breve explicación de quién es el personaje, de quién es el autor de esas frases. Y todo esto se presenta en el formato tipo storytelling, un formato característico en las producciones audiovisuales. Storytelling, al fin y al cabo, viene a ser el arte de contar una historia, la creación y aprovechamiento de una atmósfera mágica a través del relato. Y eso es lo que encontramos en este libro. Dibujos muy, muy atractivos y abundantes que apoyan esta narración histórica. Érase una vez un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer
La obra, como decimos, tiene un lenguaje sencillo y preciso, y las ilustraciones de las que hablábamos son muy divertidas, y esto sirve para que, sí, los mayores también, pero los pequeños puedan aprender y entender la historia del mundo, y que lo hagan de una forma diferente, y sobre todo que lo hagan de una forma entretenida, que es como mejor va a entrar la historia en los más jóvenes. El libro es para todos, pero para mí es ideal para que los que tienen menos años, como digo, comiencen a interesarse por una materia como esta. Y comenzábamos diciendo que esta obra tiene un carácter multimedia. Bueno, y es que todos los capítulos incluyen un código QR para acceder a los vídeos en el canal de YouTube. Esta obra, como decía Andrea, llamativa además y de un diseño excepcional, la edita La Esfera de los Libros, y su título es La historia como nunca antes te la habían contado, un libro de Academia Plus. Son las 10:47. Tras esta recomendación literaria vamos a hacer una pausa, un alto en el camino, y a la vuelta seguimos hablándoles de más cosas. Entre otras, tenemos que darnos una vuelta por el Club de Amigos de Intereconomía. 10:51, estamos escuchando al gran Johnny Cash. Ferchu. Versioneando al gran Tom Petty. Sí. Es que ya es una conjunción muy difícil de superar. Tú habías recomendado muchas veces este disco, sí, que he adquirido en las últimas horas. El American 3 de Johnny Cash, versionando grandes clásicos de la música norteamericana y de la música popular, y la verdad es que es un disco fantástico. Es tremendo el trabajo que hizo Rick Rubin con él en esa segunda vida artística de Johnny Cash. Es maravilloso, aquellos años fueron tremendos, hasta el último día de Johnny Cash. Bueno, pues hasta el último día estamos contactando con el Club de Amigos de Intereconomía y con sus dos almas mater, que son Ana y Paula. Paulita, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rafa. Gracias por estar con nosotros, porque es que yo no sé si vais a parar a partir de ahora o tampoco. ¿Os vais a dar un poco de tregua o no? Tampoco, Rafa. En el club no paramos porque ya estamos preparando las actividades para después de verano. Madre mía. Y bueno, y antes de irnos de vacaciones, antes de descansar o de dejarle a los socios descansar, tenemos una última actividad, pero en este caso no la tenemos en Madrid, la tenemos en Barcelona. Es este jueves día 12 de julio a las 8 de la tarde. Es en el Hotel Atenea, en Barcelona, en la calle John Well, 207-211, perdonadme. ¿Y quién va a estar en esa actividad? Pues bueno, van a estar dos grandes de la casa, dos importantísimos para nosotros, que es don Julio Ariza, nuestro presidente del Grupo Intereconomía, y don Gonzalo Valls, el director de la televisión, y van a hacer una charla coloquio, van a participar en una charla coloquio, como digo, este jueves, día 12. Así que toda la gente que, pues a lo mejor alguno que nos esté viendo que está veraneando en Barcelona, o que tenga pensado, o que vive allí, o que tenga familiares, pues que le hagan llegar la voz de que, bueno, pues que pueden asistir este próximo, este dentro de 2 días, este jueves día 12, a las 8 de la tarde en el Hotel Atenea. Pues un evento que nadie se debería perder, porque la verdad es que va a ser extraordinario y al que están invitados todos nuestros oyentes, que estén por allí, lógicamente, claro. Eso es, sí, que nos llamen para reservar plaza al teléfono del Club de Amigos, al 91-616-2464, para apuntarles en la lista, y sin ningún problema pueden asistir. Es completamente gratuita la charla coloquio, y decirles que vamos a intentar hacernos un huequito allí en Barcelona, el Club de Amigos de Intereconomía, e intentar llevar alguna de las actividades que estamos haciendo aquí, pues llevarlas para allá, que nos hace mucha ilusión crecer, Rafa. Claro, hombre, pues si puedo, naturalmente que me acercaré, claro que sí. Pues vamos a recordar ese número de teléfono, que es el 91-616-2464. Lo repetimos, 91-616-2464. Desde este micrófono y desde este programa, enhorabuena a las dos, a Ana y a Paula, por ese magnífico trabajo que venís haciendo al frente del Club de Amigos de Intereconomía. Paulita, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Rafa. Vamos, tienes mucha culpa de que nosotras sigamos creciendo, porque siempre la verdad es que nos haces un huequito en tu programa para poder ir informando a todos nuestros socios de todas las actividades que vamos llevando a cabo. Por supuesto. Muchísimas gracias a ti también. Somos un gran equipo, Paula. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Son las 10:55. Ya saben que ahora a las 11 les ofrecemos toda la información
con nuestros compañeros de boletines, y que después tienen una hora dedicada a la salud natural, una hora de consultorio telefónico con el doctor Juan Márquez, cada vez con más oyentes que quieren hablar con Ferchu y con Juan Márquez. Fernando? Sí, señor, que se quieren, sobre todo que quieren hablar, que quieren preguntarle al doctor. Claro, porque doctores hay muchos, yo siempre lo digo, médicos hay un montón, pero el mejor de todos, con diferencia además, por su calidad profesional y su calidad humana, es el doctor Juan Márquez. Por eso no deben dejar de llamar durante la siguiente hora a los dos teléfonos que ustedes ya conocen, el 91 535 1614 o el 533 9021, justo después de las noticias durante una horita. ¿Verdad, Ferchu? Eso es, de 11 a 12 atendemos todas las llamadas y, como siempre decimos, 60 minutos dedicados a la salud de los oyentes y a la medicina natural. Venga, pues noticias y vamos con esa horita. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. Cumbre de la OTAN en Bruselas. Reunión tensa por la actitud con la que ha desembarcado Donald Trump en el viejo continente. Entre otras cosas, y nada más llegar, ha acusado a Alemania de ser rehén de Rusia por su dependencia energética de Moscú. Alemania está totalmente controlada por Rusia, dice Trump, porque ellos consiguen entre un 60 y 70% de su energía de Rusia, de sus oleoductos. Díganme si eso es apropiado, señala Trump, porque yo creo que no. Porque yo creo que eso es muy malo para la OTAN y eso no debería pasar. Además, Trump ha vuelto a exigir al resto de socios de la Alianza Atlántica, a los que no cumplen con su gasto en defensa comprometido, una partida sobre la que se ha referido y se ha pronunciado ya en la cadena SER en lo que respecta al caso español, al que ya recordarán, le mandó una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que subiera su gasto hasta el 2% del PIB. Esto es lo que ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles. Nosotros lo hemos dicho porque además creo que hay que ser realista, que no podemos llegar al 2% y no lo vamos a llegar ahora ni a medio plazo. Pero, sin embargo, lo que hay que poner en valor es la enorme contribución que está España haciendo en misiones internacionales en el ámbito de la OTAN y unas contribuciones en el sostenimiento y en el mantenimiento de la paz que tienen un valor político francamente muy, muy importante, tan importante más, diría yo, que lo que son las inversiones en defensa. Vamos con Cataluña porque los exconsejeros de Presidencia, Turull, de Interior, Forn y de Territorio, Rull, ya han abandonado la prisión zaragozana de Zuera y se dirigen hacia la de Lledoners en Barcelona. Un movimiento que ha sido muy criticado por el Partido Popular y por Ciudadanos, ese desplazamiento de los presos del Procés hasta cárceles catalanas. Desde la formación naranja, Inés Arrimadas también ha lamentado que el Parlamento Autonómico vaya a votar si acatan o no las últimas disposiciones del juez Pablo Llarena respecto del derecho de voto de los diputados implicados en ese proceso. Cree, por otro lado, Arrimadas, lo ha dicho en Radio Nacional, que es inaceptable que Quim Torra intente vetar la presencia del monarca del rey Felipe VI en los actos oficiales de la Generalitat en Cataluña. Lo que espero es que el Gobierno de España reaccione, que diga que hay normalidad en Cataluña y que las reuniones con Torra van muy bien y que son muy leales. Cuando vetan al jefe del Estado, es que yo no me imagino qué pasaría en otros países. Y cena de verano del Grupo Parlamentario Popular. Allí hablaron los dos candidatos a presidir el PP. Dejaron claro que sus posturas son diferentes. Pablo Casado sigue apostando por una lista única, pero tras el Consejo Extraordinario, Soraya Sáez de Santamaría sigue apelando a la unidad ya. Es bastante similar a la proporción de las candidaturas que yo creo que se sienten identificadas con este proyecto. Es verdad que yo creo que superamos los 2.000 compromisarios y que lo estamos haciendo a conciencia. Yo creo que aquí lo importante que tenemos que ver es analizar los resultados, lo que han dicho nuestros afiliados y lo que nuestros afiliados consideran que es mejor para nuestro partido. Y yo he interpretado que quieren unidad. La información de los mercados en tiempo real. La guerra comercial reactivada por enésima vez por parte de Donald Trump contra China y el anuncio de respuestas por parte de Pekín, aunque todavía sin concretar, vuelven a teñir de rojo la renta variable internacional. El IBEX cae, lo hace un 1,12% en una jornada en la que el índice de confianza empresarial sube un 0,5% en el tercer trimestre. Además, las compraventas de viviendas aumentan un 4,7% respecto de mayo de 2017. En el tiempo real, como decíamos, caídas del 1,13 para el IBEX,
IBEX hasta 9.777 puntos. El que más recorta hasta ahora es el FTSE londinense, un 1,32% abajo hasta 7.590 puntos. Cede un 1,23 el DAX alemán, se sitúa en 12.454 puntos. La bolsa germana, un 1,07 recorta el CAC parisino en 5.376 y el Eurostock, que pierde un 1,05%, se va a los 3.436 puntos. Miramos a las divisas, donde vemos como un euro se cambia por 1,1706 dólares y por 130,16 yenes. Y en lo que se refiere a la evolución de las materias primas, hay también caídas, las más intensas para el Brent, que cede cerca de 2 puntos porcentuales, 1,99% abajo, se coloca en 77,26 dólares. El barril de West Texas, abajo un 0,81%, está en 73,51 dólares. Les contamos de forma breve un par de apuntes más de la actualidad. En Afganistán, un grupo de hombres armados ha lanzado un ataque contra el Departamento de Educación. Se han prolongado los enfrentamientos, seguirían en estos momentos y de un momento tan solo hay constancia de 2 víctimas mortales, pero es un balance provisional. Por otro lado, los talibanes han lanzado un ataque en Pakistán contra un acto electoral de una formación contraria. Han causado en torno a 20 víctimas, entre ellos el candidato de dicha coalición electoral. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com.